Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes y participantes de este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Mi nombre es Gabriel Martín Lara y bueno, pues yo formo parte del equipo y del staff de la producción de este Congreso. Agradecemos de verdad su asistencia a este evento. Y bueno, pues para poder realizar esta actividad de forma ordenada, les pedimos a todos los asistentes que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Agradecemos infinitamente el que se encuentren en esta primera parte del taller. El día de mañana, en este mismo horario, en esta misma sala, perdón, tendremos la segunda parte de esta presentación. Para mí es un honor presentarles a nuestros invitados, para lo cual hemos preparado un pequeño video de semblanza para que los conozcan y a continuación se los vamos a compartir. Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Juan Diego Beltrán y Angélica Daza Romero son fundadores, anfitriones y editores de Pensamiento Espiral, proyecto ganador del programa para creadores de Google Podcast 2022. Ambos trabajan en Enseña por Colombia, programa educativo para jóvenes de comunidades marginadas del sur de Bogotá. Pensamiento Espiral es un podcast para la divulgación de las voces indígenas sobre medio ambiente, el conocimiento y la cosmogonía de las comunidades de las Américas. Bienvenidos, Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. Pues bienvenidos, Juan Diego Beltrán, Angélica Daza, bienvenidos a este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. A continuación, bueno, pues le cedemos el espacio, es su tiempo, bienvenidos, adelante con su taller. Gracias, Gabriel. Voy a compartir pantalla. Listo. Muchísimas más gracias. ¿Me escuchan bien? Es que estaba teniendo algunos problemas de conexión. ¿Me confirman si...? Perfecto y claro, te escuchamos perfecto y claro. Igual, agradeceremos igual si nos gustan compartir cómo sería un poquito la dinámica para la cuestión de las preguntas y respuestas. Ustedes, como ustedes lo definan. Y también antes, nada más una pequeña invitación para todas las personas que están ingresando. Por favor, que dejen su nombre completo y su correo electrónico para hacer el pase de asistencia y de esa manera se les puede hacer su constancia como asistentes al taller 1, herramientas digitales para ampliar el alcance de tu radio. Ahora sí, dicho lo anterior, el espacio es suyo. Genial. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gabriel, por esa bienvenida. Es un gusto para nosotros estar aquí. Estamos muy emocionados por este espacio y por tener la oportunidad, bueno, de conversar un ratito con todas las personas que están acá escuchando y que, bueno, van a estar compartiendo este espacio que, como, bueno, bien comentaba Gabriel, va a estar enfocado justamente en una serie de estrategias, en una serie de herramientas para ampliar el alcance de radios comunitarias, para aventurarse de pronto en formatos de video, para pensar en nuevas estrategias de redes sociales, para quienes no lo hayan hecho aún de pronto incursionar en el formato de podcast y entender un poquito las particularidades de cómo se está moviendo un poco el mundo del audio desde las herramientas digitales y cómo podemos hacer para ampliar pues justamente las misiones, las voces y todo lo que estamos tratando de generar desde impacto social, impacto local, desde pues justamente el sonido, el audio, ¿no? Entonces, como comentaba también, afortunadamente, pues acá vemos que están poniendo algunos nombres. Justamente antes de empezar, también queríamos pedirles un poquito bueno, ya se están presentando. Yo veo algunas personas que dicen desde dónde se conectan. Sería muy genial también si nos pudiesen decir desde qué proyectos están trabajando, si están en alguna radio, si de pronto quienes ya tengan un podcast o ya hayan trabajado en este tipo de formatos, también súper bienvenidos a que nos cuenten por el chat. También en cuanto a las preguntas, por supuesto que las pueden ir dejando por el chat para que sea pues de la manera más ordenada. Vamos a tratar de hacer algunas pausas durante la presentación y durante la sesión para responder esas preguntas. Sin embargo, pues como van a ver ahorita, la agenda está bastante nutrida. Vamos a tratar de hacer un encuentro bastante nutrido en ese sentido de poder brindar el mayor valor, la mayor cantidad de técnicas, la mayor cantidad de estrategias concretas, ¿no? Va a ser un taller bastante práctico.
Entonces, para poder hacer todo ese recorrido y que nos alcance el tiempo, también la sugerencia sería que pueden ir dejándolas por el chat, según la pertinencia las vamos a ir contestando, pero definitivamente al final de la sesión va a haber un espacio y un tiempo delimitado específico para preguntas de todo lo que vamos a ir viendo. Entonces, como les decía, bueno, súper, acá ya empezamos a ver, María Guadalupe, muchas gracias, bienvenida. Nos dice, saludos desde Radio Huecorgeni en Michoacán, México. Genial, y también tenemos un podcast que acompaña a nuestro proyecto radiofónico. Excelente, excelente. Si quieren, por favor, ahí están súper invitados a que nos cuenten un poquito más. También vemos muchas personas, en general todos los que nos acompañan son de México, ¿cierto? Me parecería que sí. Veo mucha gente de Puebla, del Estado de México. Genial. Bueno, entonces, si te parece, Angie, pasamos un poquito como a contar un poquito la agenda, los objetivos de lo que vamos a estar haciendo Claro hoy, que sí. contarles un poquito de nosotros. Bueno, pues empezando por esa presentación, pues ya Gabriel nos ayudó un poquito a decir quiénes somos, qué hacemos, pero pues para dar un poquito más de detalle y que sepan pues cuál es nuestro background y pues nuestra expertise. Básicamente, pues bueno, mi nombre es Angélica. Junto a Juan Diego, nosotros tenemos un podcast que se llama Pensamiento Espiral. Como lo decía la presentación de Gabriel, nosotros fuimos premiados con el Google Podcast Creator Program 2022, que ya lo vamos a explicar un poquito más a detalle de qué se trata este premio, pero pues básicamente esto nos ha ayudado mucho a aumentar el alcance de nuestro programa, a hacer muchas más cositas relacionadas con el tema del podcast y pues para volvernos independientes en ese ámbito. Yo soy administradora de negocios internacionales. Como lo decía Gabriel, también trabajé en Enseña por Colombia como profesora en comunidades vulnerables en el sur de Bogotá, pero en este momento pues ya nos graduamos del programa y ahora hacemos parte de la red de Teach for All, que es esta red de Enseña pues de los Enseña de todos los países del mundo, que también pues trabajan por la educación de personas en situaciones de vulnerabilidad. Y pues obviamente, como lo verán, todo nuestro programa está alrededor del medio ambiente, entonces pues soy una persona enamorada de la madre tierra, de los seres vivos, de este planeta, de todo lo natural. Y te Bueno, paso la pelota a Juan Di para que te presentes. gracias, Angie. Bueno, sí, como comentaba Angie, pues también trabajando desde Pensamiento Espiral. Ahorita vamos a contar un poquito más del proyecto en sí mismo, porque ahí van a salir algunos ejemplos para algunos ejercicios que vamos a estar haciendo. Pero bueno, en ese sentido, pues también he trabajado, fui editor de otro podcast que estaba enfocado, que era pues al comienzo una radio comunitaria que se fue convirtiendo en podcast en el medio de la pandemia. Eso ya lo vamos a compartir un poquito más a detalle más adelante. También he trabajado en otros programas de radio. Yo estudié Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey y pues ahí también estuve trabajando desde desde la estación de la universidad, haciendo algunos programas en términos de análisis de política, análisis de relaciones internacionales. He trabajado en multilateralismo, temas de diplomacia, temas de derechos humanos, en el sector educativo también al sur de Bogotá y en el Urabá antioqueño, que es una región que está al norte de Colombia, justamente también en temas de educación rural. Entonces, bueno, vamos a contarles muy rápidamente sobre Pensamiento Espiral. Como bien estuvo en la presentación mencionado, Pensamiento Espiral es un podcast independiente que se ha enfocado en la difusión del conocimiento indígena y del conocimiento también de sabedores y de líderes ambientalistas que están dedicando su vida para tratar de hacer frente y generar algún tipo de acción climática frente a esta crisis ambiental que estamos viviendo, ¿no? Entonces nuestro formato es de no ficción, es de periodismo basado en entrevistas, en conversaciones, nos dividimos por temporadas, usualmente publicamos quincenalmente, la duración promedio de nuestros episodios está entre 40 y 50 minutos. Y bueno, hemos producido hasta este momento 2 temporadas donde hemos trabajado con muchas comunidades a lo largo de Colombia, Perú y México, pues justamente escuchando estas historias de cómo desde el conocimiento ancestral hay enseñanzas muy valiosas y hay mensajes muy importantes para reconectar con la naturaleza y para la restauración de ecosistemas afectados, ¿no?
Entonces, también hay súper rápido, esto va a ser, pues lo que vamos a comentar ahorita del Google Podcast Creator Program es una oportunidad muy interesante que, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ganar este año, en en este 2022, siendo pues los únicos latinos, los únicos colombianos en estar presentes en este programa para esta edición. Y es un programa muy incluyente que realmente está buscando voces de todo el mundo que estén tratando de generar impacto a través de las historias de sonido, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando empecemos a hablar de todas estas estrategias concretas que hay para conseguir oportunidades de financiamiento, para ampliar el alcance, para mejorar pues todo el conocimiento y toda la calidad de los programas, ¿no? Pero bueno, queríamos como comentarles un poquito de eso porque de ahí va a también venir mucho, pues toda nuestra experiencia va a estar construida desde este proyecto que les vamos a estar compartiendo con más ejemplos y con otras cosas que se han hecho. Ahora sí, pues vamos a explicar muy rápidamente los objetivos del taller. Estos objetivos se van a estar cumpliendo a lo largo de la sesión de hoy y la sesión de mañana. Entonces, ese primer objetivo va a ser explorar un poco las particularidades del formato podcast para establecer una estrategia que les permita a quienes no lo tienen y a quienes lo tienen, fortalecer también eso ya existente, que les permita crear un contenido para la difusión en este medio de la mejor manera, con las mejores prácticas en cuanto a la difusión, en cuanto al storytelling, en cuanto al diseño, en cuanto a lo que uno está generando como valor para las personas que lo escuchan y que encuentran en los espacios respectivos un espacio seguro para sentirse libres de escuchar, de pensar, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de eso. En cuanto a un segundo objetivo, vamos a estar a realizar un reconocimiento de las personas que escuchan nuestros proyectos de audio para entender cuáles son esas necesidades que hay y cómo podemos fortalecer lo que nosotros ya estamos haciendo para que llegue a más personas, para que más personas conecten con lo que estamos haciendo y para encontrar nuevas formas para conectar con esas personas que quizás ya están dentro de nuestra audiencia, por decirlo de alguna manera. También vamos a estar, estas siguientes ya van a estar más para la sesión de mañana, pero pues para que sepan, también tengan un panorama general. Vamos a establecer una serie de estrategias de redes sociales basadas en las necesidades de la radio y de los proyectos, porque claramente esto depende mucho según el tipo de personas que escuchen. Entonces, hay veces que a uno le recomiendan también incursionar en formatos de video corto, por ejemplo, aunque esa puede que no sea la mejor estrategia, porque quizás las personas que lo escuchan aún no están en un rango de edad donde esas plataformas quizás no son tan relevantes. Entonces, vamos a estar hablando de eso y de los usos específicos para cada red y de posibles estrategias de contenido que permitan ampliar, como hemos dicho, el alcance, ¿no? Todo esto está enfocado en eso. Y por último, también mañana vamos a estar conociendo las mejores prácticas para adaptar contenido de audio hacia video, ¿no? Aprovechando el posicionamiento de plataformas como YouTube, que están cada vez más consolidadas en cuanto a la transmisión de podcasts en América Latina, ¿no? Que es algo muy distinto de lo que pasa en Estados Unidos o en Europa. En América Latina YouTube está bastante consolidado en ese sentido y puede ser una buena oportunidad de financiamiento, de monetización, de llegar a nuevas audiencias. Entonces, ahora sí, si quieres compartirnos un poquito la agenda de hoy, Angie. Listo. Entonces, bueno, ya Juan Di le dijo a los que estaban ahorita, si se han llegado conectando, pues déjenos por favor nombre, nos gustaría saber pues un poquito de ustedes también, ya nos presentamos nosotros, que nos dejen qué tipo de proyecto o de radio pues están trabajando, si están trabajando en una o si no, si están curiosos por empezar un proyecto de este tipo. Después vamos a estar hablando sobre qué es un podcast, vamos a estar explicando para los que no tienen mucha claridad de lo que se trata este formato. Después vamos a estar hablando sobre las tendencias de la industria y esto nos va a pasar a la parte de por qué puede llegar a ser muy bueno crear un podcast este año en 2022. Después vamos a estar hablando y conversando un poquito sobre casos de éxito. Vamos a estar hablando sobre oportunidades de monetización y financiamiento en el tema y en el gremio de los podcasts. Vamos también a estar hablando o haciendo un seguimiento paso por paso de cuáles son cada uno de los pasos a seguir para crear un podcast. Vamos a estar específicamente tocando el tema de los feed RSS o RSS feed para poder difundir nuestros programas a través de las plataformas digitales. Vamos a estar dejando una pequeña tareita que vamos a revisar mañana en el segundo taller. Y pues el cierre de nuestra sesión van a ser todas las dudas y preguntas que surjan a lo largo de nuestro taller.
Entonces vamos a empezar con qué es un podcast. Entonces, para los que no tienen mucha familiaridad de este formato, un podcast es básicamente un contenido de audio que es transmitido online. Algunas personas podrían decir que es la evolución de la radio. ¿Por qué? Porque se trata básicamente de audio, pero se está transmitiendo a través de las plataformas de streaming que voy a nombrar más adelante. ¿Qué diferencia entonces un podcast de la radio? El podcast tiene un formato bajo demanda, es decir, las personas ingresan a las plataformas de streaming y es el usuario el que decide qué es lo que quiere escuchar, ¿sí? No como antes que uno ponía la radio y entonces pues lo que me saliera era lo que me tocaba escuchar. Ahorita el usuario está empoderado y es el que escoge el contenido que va a escuchar y al que le va a dedicar tiempo y demás. Además de esto, pues es un formato que puede escucharse desde diferentes dispositivos y plataformas, entonces ya sea por el celular, por el computador, por el iPad, si tienes un iPad, por cualquier tipo de dispositivo se puede escuchar un podcast. Antes en la radio, pues nada más con la radio, entonces es más accesible en ese sentido. Y pues es un formato que puede transmitir todo tipo de información, entonces si son noticias, si es educación, entretenimiento y demás. Entonces eso es muy chévere porque el podcast puedes poner un tema que tú desees hablar y podrás hacerlo y tienes la libertad de expresarte y hacer lo que desees. Entonces, bueno, antiguamente, ¿qué pasaba con los audios que se transmitían a través de internet? Pues era necesario que uno entrara a la página del proveedor, es decir, si iba a escuchar yo, quiero escuchar el podcast de Pensamiento Espiral, me tocaba ir a la página web de Pensamiento Espiral y escuchar. Ahorita con las plataformas de streaming como son Spotify, Apple Podcast, Podimo, hay un montón. Tú ahí tienes una selección infinita de audios y de podcasts que puedes escoger. Entonces, eso hace muy positivo el tema del podcast. Ahora vamos a hablar de cuáles son las características de un podcast de calidad, porque ahorita pues está un poco trillado que mucha gente está haciendo podcast, mucha gente está grabándose y demás, pero ¿qué es lo que podría llegar a ser tu programa? Un programa de calidad que de verdad se diferencia de otras cosas, de que el vecino se grabó en la sala y suena horrible y nadie lo escucha. ¿Cómo puedo hacer que mi programa realmente sea bueno y la gente lo quiera escuchar? Entonces, lo primero es empezar por tener un objetivo claro. Es muy importante saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero hablar y por qué lo quiero hablar, ¿sí? Primero establecer como, yo quiero hablar de espiritualidad porque es algo que me apasiona, porque sé que puedo ayudar personas, porque sé que puedo conectar con otras personas que tengan una mentalidad similar y demás. Un objetivo claro. Lo segundo es tener una estrategia de difusión clara. Cuando yo ya sé de qué voy a hablar, pues eso me ayuda también un poquito a entender a quién le puede interesar lo que yo voy a hablar, ¿sí? A entender un poco sobre mi público objetivo, mi audiencia objetivo, y de esta manera poder llegar a ellos de la mejor manera. Es decir, si yo sé que mi audiencia son jóvenes, pues entonces yo sé que una estrategia de difusión que podría ser muy positiva para mí serían las redes sociales o TikTok si son personas de la generación Z y demás. Pero si no lo son, entonces, ¿cómo puedo llegar a esta audiencia objetivo? Lo tercero sería cuento una historia a través de un guión. Entonces, un podcast de calidad normalmente utiliza un guión para contar la información que está contando. No se improvisa. ¿Por qué? Porque al momento de improvisar, muchos detallitos, mucha información, pues no se está chequeando doblemente, sino que estás hablando y no sabes si la información que estás dando es verídica. Ya ahorita con las redes sociales se encuentran un montón de noticias falsas, fake news, y pues la idea es que si tu podcast va a dar información, que sea información verídica, de calidad, que hayas comprobado, y por eso pues contarlo a través de un guión puede sonar no improvisado, sino planeado, bien bonito, que la gente te escuche y se entienda y demás. Lo siguiente sería incluir anfitriones con una buena locución y comunicación. Este punto es importante porque lo ideal es que te puedan entender cuando te están escuchando. Obviamente hay acentos y no estoy diciendo que los acentos sean malos. De hecho, yo tengo un acento muy bogotano, pero lo ideal es que pues pueda haber una buena articulación, que mi forma de expresarme sea clara, porque
hay que ponerse en el papel de la audiencia no te está viendo, solamente te está escuchando y si no te entienden, no te van a escuchar. Lo ideal es que escuchen y te entiendan y sea articulado y sea muy bien pues comunicado. Lo siguiente es registrar un sonido impecable sin ruidos de fondo. ¿Qué pasa? Que a veces podríamos llegar a grabar afuera, no sé, en la calle hay ruidos, hay carros, hay personas. Lo ideal es que podamos grabar en un lugar cerrado, sin tanto eco. ¿Por qué? Porque al momento de yo escuchar, si escucho un montón de ruido y no puedo escuchar al anfitrión, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, no quiero escuchar esto no escucho ni siquiera. Entonces, si va a ser un contenido de calidad, lo ideal es que sea impecable en ese sentido. Lo siguiente es tener una combinación ideal de voz, música y efectos sonoros. ¿Qué pasa? Que como decía, el podcast no tiene la ayuda visual, el podcast es 100% auditivo. ¿Y qué queremos? Que puedas transportar a tu audiencia a lo que tú le estás comunicando, si estás hablando, contando una historia, ayudarte de efectos sonoros, de música para ayudar a transportar emocionalmente y mentalmente a la persona a ese momento, a ese lugar y demás. Entonces, normalmente en momentos de edición, pues meterle un poquito de música, un poquito de efectos y demás para estimular el tema de la imaginación. Y lo último sería importante mover temas de reflexión, de hacer preguntas difíciles, de abrir conversaciones necesarias para la sociedad, porque como les decía, ahorita hay mucho contenido que tal vez no es útil. Entonces lo ideal es que si vamos a crear contenido, sea un contenido que sea diferenciado, que aporte, que esté dando algo diferente a mi audiencia, que le esté dejando una enseñanza o una reflexión importante. Entonces vamos a hablar de las tendencias de la industria. Bueno, vamos a hablar entonces sí, muy rápidamente de esto. Este formato, como sabemos, está creciendo mucho en América Latina y está creciendo mucho en el mundo, ¿no? En este momento se estima, de acuerdo con algunos indicadores como el Listen Notes, que muestra y categoriza y rankea todos los podcasts que tienen pues que están en existencia, ¿no? Con el código fuente del RSS, que hay alrededor de 2.900.000, aunque a veces se habla también que el rango está entre 2.900.000 y casi hasta 4 millones de podcasts, ¿no? Y todos los días están saliendo podcasts nuevos en todo el mundo. Es interesante porque en América Latina pues está teniendo un comportamiento muy particular que es distinto de lo que pasa en Estados Unidos y va a ser distinto de lo que pasa en otras partes del mundo. Pero bueno, para cifras de 2022 se estima que más o menos 20 millones de personas están consumiendo podcast en América Latina. Naturalmente, ese número se disparó un montón durante la pandemia. Me imagino que habrá muchos de ustedes, pues que ya obviamente como muchos de ustedes están en radio, seguramente pues en ese año, por todo lo que estaba pasando, pues fue mucho más fácil empezar a conectar con este tipo de formatos mientras que uno estaba en espacios y momentos muy íntimos, ¿no? Que esa es otra de las particularidades del podcast, que se escuchan momentos de mucha intimidad, ¿no? Mientras que estoy cocinando, mientras que estoy conduciendo, mientras que estoy haciendo una tarea, qué sé yo, pues está acompañándonos de una manera muy cercana que quizás otros contenidos no tienen esa misma cercanía, ¿no? Entonces, ahí se dio y en este momento pues sigue creciendo muchísimo y por eso es que hay en este momento muchas iniciativas de inversión para personas que están en este medio y que están buscando cómo generar historias con mayor alcance, ¿no? Y que tengan un impacto positivo. Las audiencias o los países con mayor audiencia son México, Colombia y Argentina. Y esto pues viene fluctuando mucho. Obviamente esto también se está consolidando en otros países, pero ahorita principalmente donde ha venido una mayor adaptación o adopción del formato ha sido en estos tres países, ¿no? Y cada vez más marcado y cada vez más creciente. En ese sentido, bueno, las plataformas que dominan este formato, ¿no? Son Spotify y YouTube, ¿no? Esto es diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que el formato del podcast se desarrolló y evolucionó muchísimo a través de la aplicación móvil que está en iPhone, que es Apple Podcast. En el momento en el que eso se convirtió en una aplicación específica en los iPhones, eso dio un boost en la escucha de podcast en Estados Unidos. En América Latina es distinto y esto está muchísimo más dominado por Spotify y YouTube. Que bueno, estas son las grandes plataformas y hay otras que están entrando. Sin embargo, pues también es importante mencionar que este sigue siendo un formato muy democrático y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues hay mucha posibilidad de alcanzar a diferentes audiencias y no depender necesariamente de Spotify, sino que se puede escuchar y la gente puede llegar al podcast a través de muchas plataformas, ¿no?
Sin embargo, estas son como las más escuchadas. Otra cosa que es muy interesante, que ahorita vamos a hablar en los casos de éxito como esta adopción o esta transición, digamos así, de radio comunitaria o radio hacia formato de podcast, es que, bueno, en América Latina y en países de toda la región y también en África se presenta algo muy curioso, que es que WhatsApp funciona como una gran herramienta de transmisión o de difusión de los podcasts en contextos de baja conectividad, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que también es muy, muy particular de América Latina, porque pues son formatos que realmente no requieren mucho consumo de datos, entonces se pueden mover mucho más fácilmente, como ahorita vamos a explorar. Por acá nos comentan en qué radios colaboran. Genial, muchas gracias, Rocío, bienvenida también por acá. Y bueno, ya el dato quedaba. Si quieres pasamos a la siguiente. Y bueno, otra cosa que es muy interesante, ya hablando mucho más del contenido, es que en América Latina se empieza a ver una tendencia a favorecer este formato como un espacio de discusión política. Esto puede responder o esto puede estar dado por una serie de factores, ¿no? Pero bueno, lo que se ha venido dando o lo que se ha venido estudiando, ¿no? Este año salió una encuesta que se llama la encuesta POD, que entrevistó a personas a lo largo de toda América Latina y en España también algunas personas, para entender qué está pasando con el consumo de podcast en la región. Y lo que se detectó es que, bueno, esta es una encuesta que se ha venido haciendo de manera anual, ¿no? Y en este momento las temáticas más escuchadas son comedia, investigación periodística, historia, análisis político y noticias. Pero ¿qué ha ido pasando? Que con el tiempo la tendencia de que las personas que escuchan comedia venga bajando un poquito. Sigue siendo la número 1, pero está reduciéndose cada vez más y se está ampliando el espectro del consumo o del contenido que la gente escucha, que esté relacionado con lo informativo, con lo que genere reflexiones, con lo que eduque, con lo que permita llegar a ideas distintas, a voces diferentes de las que solemos escuchar. Y eso es algo muy positivo para todas las personas que están justamente en el medio de generar un impacto social, o que están haciendo quizás denuncia de cosas que están pasando en comunidades, ¿no? Entonces eso es parte también de esa democratización y de que está dándose esa tendencia muy favorable, pienso yo personalmente, hacia un contenido que es mucho más crítico y mucho más profundo, que va más allá, y obviamente de entretenimiento, pero que también va más allá y trata como de nutrir cosas y mover y generar acción de alguna manera, ¿no? Porque también se desprende mucha acción derivado de un podcast exitoso en este sentido. Los formatos preferidos, ahorita vamos a hablar más de todos los formatos que hay, siguen siendo los chatcasts, que son como los que de conversación, que son dos personas que dicen, yo tengo la idea de hacer un podcast, vamos a charlar un rato y qué sé yo, y puede ser una conversación entre amigos. Hay algunas que son más estructuradas que otras, pero pues ese es el que se está empezando a saturar mucho. Entonces, ahorita lo hablaremos, pero quizás es de los que de pronto no vale la pena tanto meterse ahí, porque a pesar de que pues ese es un formato que es mucho para influenciadores y demás, y que, como digo, se está empezando a saturar porque es el que requiere el valor de producción más limitado, es el más sencillo y más económico de producir, ¿no? Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Y vienen creciendo los podcasts de entrevista y de documental. También, bueno, se reporta mucho en esta encuesta que cada vez se escoge este formato más que para entretenerse, para aprender cosas nuevas, y eso también va de la mano con el hecho de que es un formato que está teniendo un auge en un momento donde cada vez el contenido de las redes sociales y el contenido digital de internet tiende a ser cada vez más y más corto, ¿no? Entonces están los videos que duran 30 segundos, 15 segundos, un minuto, ¿no? El podcast, afortunadamente, creo yo, va en contra de esa tendencia y está fomentando una retención mayor. Entonces eso también es algo que es muy interesante, donde pues se permite mayor profundidad en las discusiones, mayor profundidad en la investigación y mayor profundidad en la información que se da. También lo que la encuesta mostró es, y reforzando ese dato, es que las audiencias afirman que la duración ideal de un podcast debería rondar entre unos 30 y, bueno, 60 minutos ya es como mucho, pero está más o menos en ese rango, 30, 50 minutos. Y bueno, las personas que más lo escuchan están entre 25 y 44 años y las mujeres suelen ser las que escuchan más podcasts. Ese es otro dato bien interesante que se encontró. Y bueno, pasamos ya a la siguiente. Bueno, entonces ahora se estarán preguntando, bueno, ya teniendo en cuenta las tendencias de la industria, ¿por qué debería yo crear un podcast en 2022? Tenemos un quote de Siobhan McHugh, que es una productora australiana. Ella dice, a diferencia de la radio, donde el locutor debe luchar contra la tentación del oyente de pasar a otra cosa,
el animador del podcast tiene la seguridad de que el oyente quiere escucharlo. Entonces ya vamos a hablar un poquito más sobre esto, porque es muy interesante lo que les decía, que es de demanda. O sea, la audiencia es la que decide qué es lo que quiere escuchar. Entonces, el podcast ahorita, pues como lo vimos, está en crecimiento. O sea, cada vez más la gente está buscando contenido de audio online y cada vez también hay más oferta. Entonces, eso es muy bueno porque se está expandiendo la industria. Tenemos que, pues es un contenido que no genera mucho costo de producir y que es de fácil creación para algunos formatos. Hay otros formatos que pueden llegar a ser un poco más costosos, dependiendo, pero en general crear un podcast es muy sencillo y no cuesta tanto dinero. Se puede descargar y escuchar en cualquier dispositivo con internet, como les decía, ya están presentes en los computadores, en todos los dispositivos que puedas tú descargar una aplicación de streaming como Spotify o Apple Podcast, ya puedes escuchar un programa como pues un programa de podcast, mejor dicho. Es una forma ideal de informar, comunicarse con la audiencia de manera cercana, perdón, crear interacción y fidelizar con... Perdón, voy a tomar un poquito de agüita. Ya. Y fidelizar con contenido de valor. Esto quiere decir que, pues, como decíamos, o sea, el contenido puede ser el que tú quieras y, como decíamos, como es tan cercano, como decía Juan Di, o sea, el podcast lo escuchas tú en momentos muy íntimos que estás como lavando los platos o haciendo tus cosas en tu casa. Entonces, esto genera una interacción muy cercana con el host, te empiezas a encariñar mucho con eso, entonces de ahí se viene una fidelización, como que uno quiere saber más del host, quiere seguir sus recomendaciones, quiere saber qué cosas consume también y demás, y de ahí viene también esa relación cercana que se va generando. Es un contenido monetizable, eso ya lo vamos a ver más adelante. Existen oportunidades de becas y convocatorias, pero también a través de esta particularidad del podcast de que se genera un vínculo con la persona que tú estás escuchando, también puede generar oportunidades de monetización más adelante en el camino. Y por último, es un formato que crecientemente es utilizado para la denuncia social, la investigación periodística y la visibilización de voces subrepresentadas, como lo decía Juan. Es un formato que ahorita, o sea, antes, ¿qué pasaba? Que con la radio y con los medios tradicionales, la información que se compartía eran cosas que le convenía, ya sea a la compañía de radio o al mismo gobierno. Ahorita, pues como es un formato que puede llegar a ser independiente, es mucho más fácil poder comunicar cosas de denuncia social o cosas que no se escuchan normalmente en los medios tradicionales, y esto es muy positivo para, pues, lo que deseamos, visibilizar las voces subrepresentadas. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poco sobre los casos de éxito. O sea, nosotros ahorita aquí trajimos casos de éxito colombianos. Sería muy chévere si conocen casos de éxito, no los dejen por el chat y nos cuenten qué casos de éxitos ustedes conocen allá en México. Pero particularmente de Colombia tenemos el caso de Diana Uribe. Ella es una historiadora colombiana que después de hacer radio durante 20 años creó su propio podcast y ahora es una de las influenciadoras y personas más representativas en el tema en los podcasts más escuchados en Spotify en Colombia. Ahorita tiene más de 7,000 reseñas de 5 estrellas, la gente la adora, su programa es buenísimo, está llena de historia, de información, de noticias. Entonces es un caso que nos demuestra que sí es posible pasar de la radio al podcast. Y el otro caso que tenemos es Aprender la Onda, donde Juan pues tuvo la oportunidad de trabajar con ellos. Es una iniciativa que surge a raíz de la pandemia en esta organización de Enseña por Colombia donde estuvimos trabajando. Pues muchos niños de comunidades rurales, alejadas, no tenían la posibilidad de tener sus escuelas. Entonces lo que se hizo fue que se empezaron a transmitir programas a través de la radio, programas de educación, entonces de cada materia, matemáticas, biología y demás. Y ahorita, ya terminada la pandemia, lo que están haciendo es que se han ido poco a poco convirtiendo en un podcast.
y que sigue cumpliendo un papel muy importante para la educación de niños y comunidades rurales acá en Colombia, y pues está siendo distribuido por WhatsApp y demás. Y pues ahorita está reconocido internacionalmente por la red Teach for All. Bueno, acá en cuanto a las posibilidades como de la monetización y el financiamiento, pues existen cada vez más opciones, ¿no? Al comienzo era un formato que quizás era un poco más difícil de monetizar, pero en este momento, pues debido a que está creciendo tanto, existen pues muchas más alternativas en ese sentido. Entonces, para mencionar algunas, como mencionaba Angélica, pues a través de esa relación cercana se facilita iniciativas de crowdfunding, de donaciones como plataformas tipo Patreon. No conozco específicamente plataformas en cuanto a donaciones en México, pero bueno, sé que acá en Colombia también hay varias que existen como plataformas de crowdfunding, literal, como de se pone un proyecto y bueno, desde ahí se pueden recaudar fondos, ¿no? Desde cursos en línea, la publicación de libros asociados al contenido que se grabó, donde pues se comparten las entrevistas, las transcripciones, se le agregan diferentes cosas para dar más valor, pero pues es otra de las opciones que existen. Eventos en vivo, pues alianzas de publicidad, que bueno, en nuestro caso no es algo que hayamos hecho realmente por el tema de mantener también la integridad y la independencia, somos también como muy precavidos con eso, pero pues es una opción que también está ahí y que cada vez se está generando como una industria más grande en ese sentido de pauta programática que se pone y se inserta de manera automática según la plataforma y el hosting, que eso lo veremos en la próxima sesión. O no, mentiras, en esta lo alcanzamos a ver. Es también pues distribución en el programa de creadores de YouTube, que eso requiere unos márgenes específicos de alcance. Y bueno, esta es la que más nos interesa como comentarles un poquito, y es que en este momento, dado el crecimiento de la industria, hay muchas oportunidades para creadores, ¿no? Entonces, la primera y la que nosotros siempre hablamos mucho es el Google Podcast Creator Program, porque pues fue en la que tuvimos la oportunidad de ganar y porque abren muchísimas puertas. Y realmente es un programa muy bien pensado y con 100% la finalidad pues de buscar a creadores de comunidades quizás vulnerables, comunidades no muy representadas. En ese sentido, América Latina está generando muchas voces y muchos espacios de discusión que le interesan a este tipo de programas como el de Google. Y bueno, ahí dan montos que han rondado desde los 15,000 hasta los 40,000 dólares de financiamiento, se dan entrenamientos, se dan mentorías, se dan muchas capacitaciones para la estrategia, para la forma de contar historias, para el diseño sonoro, para pensar en otras opciones de expandir el alcance, de expandir las voces, de hacer cosas derivadas del podcast, por ejemplo, pero que no necesariamente son el podcast, pero que impulsan esa misión justamente. Entonces es un programa muy interesante, se abre de manera anual, entonces para que estén también muy pendientes de esa oportunidad, porque como les digo, están buscando justamente personas que tengan mucho como esa conciencia de generar impacto, de generar inclusión, de pronto pensar en narrativas que no son retratadas en medios tradicionales, como mencionaba Angélica hace un rato. También están, pues como entre esas está la International Women's Media, que está dirigida a periodistas mujeres de todo el mundo. También dan oportunidades de financiamiento muy grandes para iniciativas de investigación, para radio, para podcast, para documentales, ¿no? Pero pues ahorita sí, sin duda, el tema del audio, el tema de las historias de podcast permite o está generando muchísimo más interés, y eso le da como un diferencial a las aplicaciones, ¿no? Porque como es un formato que está en auge, que es un formato innovador en ciertas cosas, pues le da muchísimo más valor a las aplicaciones. También desde la Fundación Gao están haciendo muchos programas de entrenamiento para periodistas, de entrenamiento para podcasts, para nuevas narrativas sobre muchos temas. Entonces hay convocatorias que están saliendo constantemente, entonces también es súper importante y les recomendamos mucho que busquen esas oportunidades y apliquen, ya que pues como comentábamos, sería muy genial si nos pueden contar un poquito más de qué van sus radios, de qué van sus proyectos, porque también en esa medida, pues si tienen preguntas, si quieren alguna asesoría sobre cuál es la mejor forma de aplicar alguno de estos programas, podemos también colaborarles sin duda desde nuestra experiencia, ¿no? La Fundación John Templeton, que tiene también
convocatorias abiertas constantemente a lo largo del año, las revisan es al final del año, pero siempre están abiertos y esas pueden, la verdad, fluctuar desde 50,000 hasta $70,000, quizás más, quizás menos, pero pues son convocatorias bastante nutridas que buscan justamente, pues van desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo ambiental, que ahorita también está algo que está recibiendo mucha inversión, desde lo cultural, desde lo político, desde lo religioso, también para el caso de la John Templeton puede ser muy interesante. Y bueno, muy someramente mencionar alianzas con ONGs que también de pronto están interesadas en apalancar procesos y hacer alianzas con los creadores de radios y podcasts. Listo, Entonces, entonces, perdón, es que no podía activar mi micrófono. Ya, entonces vamos a hablar un poco sobre el paso a paso de cómo crear un podcast. Obviamente no todo lo vamos a especificar y los que sí, los mencionaré, pero como para que nos demos un big picture de cómo es este paso a paso de crear un podcast. Entonces lo primero que hay que hacer es preguntarse uno mismo, indagar en su ser, ¿por qué quieres crear un podcast? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es el mensaje que quieres comunicar? ¿Por qué lo quieres comunicar? O sea, si hay una razón de peso para que yo hable y comunique. Lo segundo, bueno, y después ya habiendo hecho esa reflexión, vamos a pensar en consolidar ahora sí la propuesta, es decir, un buen nombre, quién es mi audiencia, cómo llegarle y demás. Después de eso, pues vamos a empezar a pensar en un tipo de formato, es decir, la duración, la frecuencia, si quiero que mi podcast sea de entrevistas o de conversaciones, tantos formatos que existen, es escoger la forma en la que yo voy a comunicar lo que quiero comunicar, teniendo en cuenta quién me va a escuchar. Eso es súper importante. Lo siguiente sería, bueno, ya pasar a grabar, ¿no? Entonces, si voy a grabar mis entrevistas o si voy a grabar un monólogo, yo hablando, mis conversaciones, ¡pum!, lo grabo. Siempre y cuando, pues teniendo en cuenta estas características del podcast de calidad, que sea un sonido nítido, que no haya mucho ruido de fondo, que no haya mucho eco y demás. Lo siguiente es pasar a la edición. Hay que crear un guión para los que quieren contar historias, agregarle los efectos de sonido para que se vuelva más vívido, más conectar mejor, como ya lo explicábamos. Y ya ahora sí lo siguiente son las estrategias de difusión. Entonces, ya vamos a hablar un poquito más a detalle de cómo se difunden estos contenidos de manera digital. Y bueno, es básicamente a través de un RSS feed que se distribuye a través de todas las plataformas de streaming, que ya les vamos a contar cómo podemos hacer para, si yo ya tengo mi contenido, cómo lo puedo distribuir digitalmente. Y lo último, pero no menos importante, promocionar el contenido, porque como ya les dijimos varias veces, hay mucho contenido ahorita, y si yo voy a crear mi podcast desde cero y nadie me conoce, lo mejor es que yo pueda, dependiendo de mi audiencia, encontrarlos y empezar a promocionarme. Es decir, si yo acabo de subir mi podcast, ir a mis redes sociales y decir, oigan, tengo mi podcast, escúchenme para que no pase desapercibido entre este mar de contenido que ya existe online. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar ahora entrando a la parte más práctica del taller. Entonces, lo que les pediríamos muy amablemente es si tienen de pronto un cuadernito donde puedan escribir una hojita de papel o de pronto también en sus compus, en sus celulares, mejor dicho, como les quede más sencillo. Vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios y vamos a hacer un poco esta ruta que compartía Angélica, no todos los pasos, por supuesto, pero los que nos parece que son más interesantes para consolidar una propuesta y hacer algo que fortalezca y nos va a servir también mucho para todos los ejercicios de redes sociales y para las estrategias de difusión que vamos a seguir construyendo mañana. ¿Listo? Entonces, para quienes ya tienen un podcast y para quienes ya tienen muy clara la propuesta de su radio, esto va a ser bastante sencillo, yo esperaría, pero que les va a permitir de pronto encaminarlo a fortalecer algo dentro de este formato y dentro de este ecosistema que hemos venido hablando. Entonces, cuando tengan ahí sus hojitas de papel o sus compus, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pensar muy rápidamente en unas cuantas preguntas muy centrales. ¿Por qué quiero crear un podcast? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo y por qué? ¿Qué es lo que me motiva realmente a incursionar en el formato o a querer quizás moverme más hacia allá o darle más preponderancia o la razón que sea, ¿no? Los motivos. ¿Qué objetivos quiero lograr a través de un podcast? ¿No? De pronto es
quizás mi radio necesita un alcance distinto, quizás quiero yo jugar con este nuevo formato y quiero aventurarme a hacer algo diferente. Pueden ser muchas razones, o quieren quizás oportunidades de monetización o de financiamiento. Bueno, eso es algo para que piensen también. Y también desde lo que ya tienen, por ejemplo, desde lo que quisieran hacer, si es una propuesta que está desde cero, ¿a quién le están hablando? ¿Quién es esa audiencia? ¿Con quién se quieren comunicar? ¿A quién le quieren llegar? ¿A quién quieren mover? ¿No? ¿Qué hace única también a su propuesta? Y bueno, ¿y cómo complementa o fortalece a su radio comunitaria, ¿no? Que es lo que de pronto es distinto, porque quizás sea que no sea necesario pensar en un podcast para la radio comunitaria, algo paralelo, puede que no sea necesario. Entonces, todas estas preguntas están encaminadas a eso y a dirigir como a una reflexión profunda que permita, como hemos dicho, consolidar y establecer una propuesta de contenido mucho más sólida, ¿no? Entonces, vamos a hacer... La idea es que no es necesario demasiado tiempo, pero si necesitan más tiempo nos pueden decir. Vamos a poner un pequeño cronómetro por acá por nuestro lado, unos 5 minutos, para que vayan botando ideas, así como pueden hacer las preguntas en general y pueden responder con algunas palabras, ¿no? Una lluvia de ideas, algo muy general, no tiene que ser tampoco demasiado elaborado, puede ser tan elaborado, tampoco elaborado como ustedes quieran, pero que les dé una claridad o les permite empezar a mirar hacia adentro de qué es lo que pueden hacer con estos ejercicios o con estas preguntas. Y en unos 5 minutitos, pues nos cuentan si necesitan más tiempo. La idea es que si en 5 minutos ya estamos, lo compartan por el link que vamos a dejar en el chat, ¿ok? No sé si, ¿dónde lo tenemos? ¿Lo tienes tú por ahí, Angie? O yo lo busco, espérame, yo lo busco. Yo lo tengo, espérame, me Sí. salgo. No, mentira, voy a volver a compartir pantalla para que vean las preguntas. Ahí les dejé el enlace. Incluso podrían contestar las preguntas desde el enlace mismo, si les queda más fácil. Y pues lo agreguen ahí. Si tienen preguntas sobre cómo funciona la plataforma, por favor nos dicen, podrían abrir su micrófono, podrían escribir por el chat. Realmente es muy sencillo, simplemente se agrega una opción ahí, aparece un más y se van agregando los comentarios. Acá los vamos a poder ir viendo. Sí, es para poder leerlos y poder chismosear sobre también su análisis y su reflexión. Exacto, para socializar sobre todo como esas ideas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahora unos 5 minutos, cualquier pregunta, si hay algo que no quede claro de este primer ejercicio, nos lo pueden hacer saber. Perdón, ¿no nos pueden poner la liga en el chat o ya está? Sí, ya, ahí está. Ok, sí, ya la vi. Uh-huh. Hola, una pregunta. ¿Sí me escucha? Hola, sí, claro que sí, Jocelyn, cuéntanos. Es que le doy en donde dice el más y aparece asunto. Y entonces que en el asunto pongo así como el concepto y abajo lo describo o ¿cómo? ¿Tu A ver. nombre, si quieres? Sí, podrías poner tu nombre o el nombre de tu proyecto y ahí sí abajo. Uh-huh. Así ok. es, sí, abajo la descripción como tal, sí, así es. Va, gracias. No, a ti. Veo que se unieron algunas personas. Para quienes acaban de llegar, les dejamos el enlace con el que estamos haciendo un ejercicio para contestar las preguntas que pueden ver en pantalla. Esto es como para definir unos primeros pasos para la organización de una estrategia para podcasts. Entonces, súper invitados a quienes acaban de llegar. Simplemente es contestar estas preguntas muy rápidamente. Una lluvia de ideas puede bastar. Y las comparten en ese enlace que estamos compartiendo ahí para pues poder socializarlo. Y este va a ser, bueno, este enlace para que también sepan, va a ser donde vamos a estar compartiendo muchos de los ejercicios de los próximos días. También una observación, si quieren, y si lo hicieron de pronto en un cuaderno o en un papel, desde esta plataforma también da la posibilidad de subir de pronto una imagen, una foto, una captura de pantalla que podrían dejar ahí para mostrar y socializarlo desde ahí.
¿no? Ahí sí es totalmente versátil como les quede más fácil. Queda un minutito, si necesitan más tiempo para que le sumemos, nos dicen, sé con el micrófono, por el chat, o si ven que están viendo el tiempo, también. Súper, ya tenemos una primera respuesta. Muchas gracias, Jocelyn. Ahorita la vamos a ir revisando. Bueno, ya pasaron los 5 minutos para este primer ejercicio. Por Listo. ahora veo otra respuesta. Voy a ir leyendo, ya vi como unas 3, 4 respuestas, me parece. Vamos a ir leyendo algunas. Me gustaría compartir lo que sé con otros y aprender más a través de ese proceso, mejorar habilidades comunicativas, llegarle a un público joven y adulto. También dice, me importa por hoy en día, es innovador y porque no tenemos frecuencia aún. Ok, súper. Que las personas crean que es la radio lo que escuchan. A mi comunidad, está dirigido a su comunidad, que va dirigido a las personas adecuadas. Bueno, acá súper bien. Veo ya entonces muchísimas respuestas. Importante que estas las tengan ahí presentes. Para que, bueno, esto, como les decía, esto es un proceso básicamente de varios pasos, ¿no? Entonces este va a ser como los cimientos de todo lo que vamos a ir haciendo. Entonces súper bien que ya vayamos botando ideas, vayamos pensando como en qué es lo que nos hace resonar, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Hay respuestas súper interesantes, compartir y recordar, hacer remembranza de tiempos, anécdotas, muy bonito. También dice por acá, queremos tener un podcast para dar más visibilidad a la radio comunitaria y conectar con la comunidad indígena migrante en Estados Unidos. Genial. Nuestra audiencia es principalmente la comunidad purépecha, pero también personas que quieran aprender sobre los pueblos originarios. Espectacular iniciativa. Lo que hace única nuestra propuesta es el contenido, formato bilingüe en español y purépecha, así como el paisaje sonoro que es único a nuestra región. Este proyecto complementa la radio porque podemos compartir el contenido que se hace localmente con audiencias fuera de la comunidad. Espectacular, me parece que está súper bien planteado, me parece muy interesante eso, ver, pues yo creo que hay como un objetivo muy claro y hacia ese tipo de cosas es interesante plantearlo, ¿no? Más respuestas por acá, súper bien, me encanta. ¿Necesitan un poquito más de tiempo para terminar de mandar respuestas? Las personas que falten, veo como unas 5 o 6 respuestas en este momento. Si no, pasamos a un siguiente ejercicio. Igual, como decía, tengan súper presente esto que acaban de hacer porque se va a ir hilando de manera muy consistente a lo largo de la sesión de hoy y la de mañana. Entonces, hablemos del momento 1. Entonces, habiendo hecho esa reflexión, esa introspección, vamos a hacer un ejercicio de declaración de enfoque. Entonces, aquí es un ejemplo de lo que queremos que completemos. Vamos a completar un cuadrito nuevamente en una hoja o en el computador o directamente en el Padlet, en la segunda columna. Vamos a empezar a completar esta información. Entonces sería, lo primero, poner el título de mi proyecto, si ya tengo un nombre. Si no, pues de pronto hacer una lluvia de ideas de cómo me gustaría que se llamara mi proyecto. Poner en una línea algo muy sencillo en qué se va a enfocar mi proyecto, mi podcast, mi radio comunitaria. Entonces, básicamente decir de qué se va a tratar o en qué se va a enfocar. Y en otra línea, escribir qué es lo que se va a escuchar en ese programa. Entonces, sí voy a escuchar sobre lo que comentaba Juan Di, que ya está escrito, sobre conocimiento ancestral o sobre conversaciones o historias, cada quien decide. Y lo siguiente es, deberías escucharlo si eres. Y esto es un poco para que empecemos a pensar en esa audiencia objetivo. ¿Quién me va a escuchar? ¿A quién le interesará esta información? Entonces, de pronto, una pequeña descripción de cómo se va a ver mi audiencia, si son personas, de pronto, si mi podcast va dirigido a personas indígenas,
de las personas indígenas, o si mi podcast va dirigido a jóvenes o a personas mayores o a doctores o algo bien específico. Tratemos de ser muy específicos hacia quién queremos que esta información vaya dirigida. Y vamos a tener también 5 minutos, 10 minutos. 10 minutitos. En este 10 minutos, si quieren, también en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo. Este es un ejercicio que a nosotros nos gusta mucho hacer en los talleres que dictamos y también cuando nosotros estábamos en nuestro proceso de consolidar pensamiento espiral. Pues esto es, digamos, como un ejemplo de esas primeras versiones que teníamos y también que todavía guía mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi proyecto Podcast Radio Comunitaria se enfoca en la difusión del conocimiento indígena relevante y urgente para hacer frente a la crisis climática, ¿no? En este espacio escucharás los viajes de Angélica y Juan Diego mientras hablan con líderes indígenas, líderes ambientalistas y expertos en el conocimiento ancestral para encontrar respuestas y soluciones a problemáticas sociales. Y la última, deberías escucharlo si eres socialmente consciente, espiritualmente curioso, si tienes una profunda preocupación por la naturaleza y buscas esperanza o alternativas a las formas de vida en que Occidente se relaciona con el medio ambiente, ¿no? Este es un ejemplo muy desde lo que es nuestra propuesta de valor, y que esto nos ayuda muchísimo para entender muchísimo mejor, o sea, a quién le estamos hablando. Eso va a ser clave para saber hasta dónde nos van a seguir y qué temas les van a interesar, cuánto tiempo nos van a escuchar, ¿no? Va a fluctuar mucho. Entonces, este es el ejemplo que les dejamos. Ahí está igual como lo que se tiene que llenar, título de mi proyecto comunicativo. Mi proyecto se enfoca en este espacio escucharás y deberías escucharlo si eres. De verdad que este ejercicio puede hacer como una gran diferencia a la hora de delimitar claramente qué es lo que uno está haciendo, porque a veces eso puede llegar a ser difícil, ¿no? Y aunque uno crea que también lo tiene claro ya, siempre es bueno ir mejorándolo, siempre es bueno poder ser concreto, que si a uno le preguntan de qué se trata lo que tú estás haciendo, en qué trabaja tu radio comunitaria, tu podcast, tú lo puedes explicar de manera muy concreta y eso a la vez también es muy atractivo a la hora de buscar opciones de financiamiento y alianzas. La verdad a mí se me complica la tecnología, pero lo hago por este medio. Claro que sí, claro que sí. Se me olvidó también mencionar por el chat, súper bienvenido también para que entre por ahí, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces la tecnología, pero lo hago por este medio. Mi tema, la importancia de la experiencia, porque quiero crear un podcast, porque quiero compartir mis pensamientos y experiencias de vida para ser mejores personas. Genial, qué lindo. ¿Qué objetivos persigo? Compartir el mayor número de radioescuchas. Listo, súper bien. Ahí ya empezamos a hablar de unos objetivos. Entonces, con este segundo ejercicio que también están invitados a dejar por el chat. Si de pronto la plataforma que compartimos no les funciona tan bien, por el chat está más que perfecto. Entonces, este segundo va a ser para empujarnos a ir a ser aún más específicos, ¿no? Entonces, exacto. Si ya hablamos de pronto, entonces yo quiero evocar recuerdos, yo quiero hablar de memorias, quiero hablar de la amistad, quiero hablar, ¿no?, de mi comunidad, de los problemas que enfrenta, sobre el lenguaje, muchas cosas pueden ser. Vamos a tratar de empujarnos a ser cada vez más concretos en la propuesta. Entonces, digamos que yo quiero hacer un podcast que hable sobre las problemáticas del bosque seco, es muy específico, del bosque seco en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, que enfrenta tales y tales problemáticas por el tema de la minería que se encuentra en las zonas bajas de la Sierra Nevada, ¿no? Entonces, ¿a quién le voy a hablar? Le voy a hablar a las comunidades que viven ahí, pero también me gustaría llegar a que las personas que toman decisiones en el gobierno del departamento, del municipio, puedan entender un poco mejor la problemática, ¿no? Entonces, vamos a empujarnos a ser cada vez lo más específicos posible, ¿okay? Sobre qué tema quiero hablar, cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿quién me va a escuchar? Este podcast deberías escucharlo, sí, en este espacio escucharás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si tienen preguntas, acá seguimos, ¿listo? Por ahí veo que alguien está abriendo su micrófono. ¿Hay alguna pregunta? No escuchamos. Si hay alguna pregunta, nos puedes hablar o nos puedes mandar por el chat para que te podamos ayudar.
Así es, María Gutiérrez, así es. Agregamos nuestras respuestas al ejercicio 1 Focus Statement. Sí, 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 sí. Sí, exactamente. Disculpen que no lo aclaramos ahí. En esa segunda columna, exactamente. E igual si lo quieren mandar por el chat, si se les facilita mejor, por ahí también los leemos. Así es. Y una cosa que también pensándolo, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho cuando empecé con este formato, pensaba que mi podcast podía llegar a ser universal, ¿no? Entonces yo decía, pues yo diría que este programa lo podría escuchar cualquier persona en América Latina, porque por el tema del español, básicamente era como el único, la única delimitación que yo pensaba, porque decía, pues es un tema que puede ser importante para el medio ambiente, para el bienestar de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, eso de pensar que el podcast o el proyecto de uno va a ser universalmente escuchado, pues no suele ser el caso, siempre va a haber alguna delimitación muy específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás un programa que habla sobre tecnología, uno podría pensar, bueno, pues está, o sea, la tecnología, todo el mundo de alguna manera hoy en día está involucrado y de alguna forma como que le toca en su vida cotidiana la existencia de tecnología, dispositivos móviles, qué sé yo. Pero probablemente a pesar de que nosotros, muchos acá, tengamos dispositivos y naturalmente estamos conectados desde un dispositivo móvil, pues no necesariamente nos va a interesar la tecnología y no es algo que necesariamente vamos a querer escuchar en nuestro tiempo libre, ¿no? Entonces, por eso es que también es muy importante pensar a quién le estamos hablando, porque no todo el mundo va a escuchar y va a conectar tan fácilmente con lo que nosotros queremos hacer, ¿no? No va a ser lo mismo también. Voy a hablar sobre experiencias de, no sé, sobre el fútbol, ahorita que estamos con el tema del mundial, hacer algo que tenga que ver, no sé, como con análisis de no sé mucho de fútbol, estoy dando un ejemplo medio malo, pero pues a lo que voy es eso, simplemente siempre va a haber audiencias distintas, siempre va a haber nichos específicos para diferentes cosas. Entonces, por eso es que es muy importante empujarnos a tratar de ser muy específicos con la delimitación, ¿no? Como cuando uno también hace un proyecto de investigación, siempre es importante ir a la delimitación, al foco de lo que se está tratando de hacer y a quién se le está tratando de hablar, ¿no? Entonces, importante esa. Quedan más o menos 2 minutitos. Nos cuentan si necesitan más tiempo. Ya empiezo a ver acá ya una respuesta súper concreta que dice búnker psicológico. Entonces así se llama, súper. Mi proyecto está enfocado en la eliminación de la violencia hacia la mujer. Genial, muy importante en estos tiempos que vivimos, así es. En este espacio escucharás dar nuevos recursos personales para que las personas sean autónomas e independientes. Y deberías escucharlo para, si estoy acá donde es, bueno, prevenir y violentar y evitar la violencia hacia la mujer, enseñándoles su independencia económica, independencia emocional, aprendizaje sobre las formas de violencia, información sobre leyes y sus derechos, atención telefónica urgente. Ok, vale. Ahí me gustaría preguntar, en cuanto a este proyecto, ¿quién sería súper específicamente la audiencia? ¿Son mujeres que de pronto han estado en estas situaciones? ¿Son mujeres que trabajan en organizaciones para prevenir que esto siga pasando? ¿Son familias que de pronto están tratando como de superar dinámicas de violencia, ¿no? Ahí me gustaría también un poco esto porque también puede ser súper interesante para saber y establecer estrategias más adelante, si son mujeres de ciertas edades, si son mujeres con ciertas condiciones, en ciertas situaciones económicas, en ciertas situaciones sociales, en ciertas ubicaciones geográficas, en ciertos países, pues va a ser muy distinta la forma de llegarles a través de las redes sociales, que van a ser fundamentales para ampliar mi misión, ¿no? Entonces, ahí yo daría eso como feedback también. Por acá nos dice Lo María. agrego. ¿Cómo? Perdón. No, no. Sí, lo agrego. Soy la que puse ese mensaje. Soy Rocío. Bueno. Entonces lo estaría agregando porque es muy importante definir a qué edades, bueno, nuestra comunidad es de gente, pues, en situación de pobreza, no extrema, pero sí podría yo agregar todo eso para que sea más completo el proyecto ahorita, porque lo saca uno así de
de rápido, pero sí es muy Claro. bueno agregar eso, Juan Diego. Gracias. No, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Y qué bonita labor, qué bonita labor. Muchas gracias por compartir. Bueno, ahí se acabó el tiempo. Vamos a dar de pronto unos momentitos más mientras que socializamos algunos ejercicios más, porque me parece que esto va a ser muy importante Listo, dale. tenerlo súper claro. Si te parece, Angie, Ujú. vamos a leer Sí, uno más de a ver. María Gutiérrez, que nos dice nuestro proyecto comunicativo se llama Radio Huecore. Me corrigen la pronunciación, pero si la estoy diciendo mal. No Sí, sé si... es Radio Huecoren. Ok, ok, muchísimas gracias, muy amable por la precisión. Entonces, nuestro proyecto se enfoca en compartir información culturalmente relevante situada para las comunidades indígenas con un enfoque en la región purépecha de Michoacán, México. Genial, muy bien delimitado también. En este espacio escucharás programas que cubren varios ejes, desde lengua y cultura, música, derechos, infancias, conocimientos, migrantes, donde personas de la comunidad purépecha principalmente y otras comunidades indígenas nos cuentan sus historias desde sus propias voces. Espectacular. Deberías escuchar nuestro podcast y radio si te gustaría escuchar programas culturales con enfoque en las comunidades indígenas desde las voces de sus protagonistas. Me parece que está muy clara toda esa delimitación. Eso funcionaría muy bien para empezar a establecer unas estrategias concretas ahí en cuanto a podcasting. Entonces, súper bien hecho el ejercicio. Felicidades. Y tenemos también un último por acá de Jocelyn y dice el título, Hablando lo que se calla, título tentativo, súper, se enfoca en la difusión de temas de todo tipo que a veces no se quieren hablar o expresar por miedo al que dirán los demás por tener un punto de vista diferente. Y me gusta ese diferencial, la verdad. Escuchar la experiencia de otras personas para generar una opinión propia a partir de la escucha de diferentes argumentos. Y deberías escucharlo si eres una persona con habilidad de crítica y análisis, con interés en adquirir conocimientos, datos históricos y te interesa saber qué piensan personas de otros lugares y con otra cultura respecto al mismo tema. Ok, listo. Como retroalimentación antes de pasar al siguiente, por ejemplo, para en la parte de escucharás la experiencia de otras personas, me gustaría saber qué personas, va a haber algún perfil específico que tú te imagines, tú quieres entonces cubrir unas voces o unas historias que de pronto no se expresan por el miedo al que dirán, entonces van a ser historias de vida de comunidades, qué sé yo, que están vulnerables o marginadas históricamente, desde luchas raciales, desde luchas de género, de identidad sexual, podría ser, ¿no? No sé, me gustaría también un poco ver eso como para poder imaginarme un poco más. Listo, sé que voy a escuchar hablar a una persona de una comunidad muy alejada donde, no sé, en Ecuador, no sé, en alguna comunidad indígena en Ecuador, por ejemplo, por poner ahí alguna idea. Sería bueno también escuchar eso para que esto piénsenlo de alguna forma como si uno le tiene que explicar a alguien su proyecto en 30 segundos o en un minuto, que uno pueda entender súper claramente de qué va todo lo que uno está haciendo ahí, ¿no? Entonces, por eso, este es un ejercicio al que nosotros también siempre estamos volviendo, ¿no? Con Angélica, para fortalecerlo, para pulirlo, para decir, bueno, esto ya no es tan cierto, de pronto cambió, podemos ser mucho más concretos con esto. Entonces, esto es un ejercicio que les invitamos a todos los presentes a que estén revisitando constantemente, porque esto siempre puede estar cambiando, ¿no? Y la idea es que siempre vayamos mejorándolo. Entonces, muchas gracias a esas respuestas que vimos. Sigue abierto el espacio para que envíen más y bueno, pasamos si quieres al siguiente ejercicio, Angie. Entonces, el momento 2, ahora sí, ya teniendo pues este focus statement, vamos a pasar a escoger un formato, una frecuencia y una duración. De pronto ya lo tenemos los que ya tienen su programa establecido, pero entonces, como para darles unas ideas, acá tenemos tipos de formato, entonces existen pues los que son formatos de monólogo, como lo mencionaba anteriormente, si soy yo hablando como sobre mis ideas, si son chatcasts, conversaciones, si es narrativo de ficción, si son historias, si por el contrario son reportajes de no ficción, o si de pronto yo lo que quiero son hacer entrevistas. Les damos todas las opciones porque sí es muy importante tener esa constancia y tener pues esa claridad de mi formato, porque una vez yo empiezo a hacerlo,
¿qué va a esperar mi audiencia? Que yo sea constante con ese formato que escogí, ¿sí? Yo no puedo empezar con un chatcast y de repente empezar a contar historias de ficción. O sea, la gente va a quedar súper confundida y esto también puede llegar a afectar un poco cómo lo ven, cómo ven la marca, cómo ven el programa. También esto puede llegar a generar confusión. Entonces, lo mejor es que podamos escoger un formato y que nos mantengamos ahí. Una duración, lo mismo, que la duración sea constante, porque mi audiencia va a esperar, no, este podcast que yo siempre escucho siempre dura 40 minutos, es lo que yo espero de ese podcast. Si yo estoy siempre, no, que 5 minutos y después me salto a hacer un podcast de 60 minutos, pues nuevamente la gente va a quedar súper confundida y no va a haber una constancia realmente en el contenido. Entonces, como está acá en la presentación, la duración preferida es de 15 a 34 minutos. Tener en cuenta que los episodios más cortos requieren más edición y más planeación. Entonces también eso. Y por último, la frecuencia. Nuevamente, esto también hace parte de esa constancia, de eso que espera mi audiencia. Si yo publico todos los lunes, entonces todos los lunes voy a publicar. Si yo publico cada 15 días los domingos, eso es lo que mi audiencia va a esperar de mí. Entonces mantengámonos en estas tres ¿qué? Formatos, frecuencia y duración, que sea constante. Ay, no. Entonces, este también está en el Padlet, Juan Di. Sí, este también está en el Padlet, es la Entonces, tercera columna. listo. Entonces, como ya lo expliqué, la idea es que vayamos pensando en con qué nos queremos comprometer y lo vamos colocando ahí. María del Rocío, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ahí dice que los episodios más cortos requieren más edición y planeación. Sí. Entre más cortos debería de ser más rápido, ¿no? Eso puede depender, claro. Digamos que si simplemente es un clip muy cortito que ya tenemos como muy claro, no sé, digamos un concepto que estamos lanzando nuevo dentro de Pensamiento Espiral, lo que estamos pensando como hacer fragmentitos sobre algún conocimiento muy importante relacionado a la protección de un ecosistema desde un contexto específico indígena en Colombia, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que estamos haciendo. Si lo tenemos planeado, eso puede ser sencillo, pero digamos, por ejemplo, para contarles un poquito de ahí desde nuestra experiencia cómo ha sido. Nosotros al comienzo empezamos con episodios un poco más largos, que duraban hasta 50, 60 minutos, porque en ese momento no nos estábamos dedicando tanto al comienzo en la edición o en hacer unas estructuras muy concretas. En la medida en la que nosotros necesitábamos reducir el tiempo, necesitamos una planeación súper específica para que cada momento no se pasara de la cuenta. Entonces, eso nos empezó a requerir una planeación mucho más rigurosa. Por eso decimos que puede llegar a conllevar más planeación. Sin embargo, pues si es algo que es un formato que ya tenemos súper delimitado y sistematizado, pues puede que sea mucho más sencillo, ¿no? Pero eso va a variar mucho. Otro ejemplo de eso son como los podcasts estos de celebridades, ¿no? Que hablan y esos podcasts pueden llegar a durar 2 o 3 horas porque no tienen mucha planeación y es gente hablando, ¿no? Entonces, pues eso no requiere mayor trabajo de edición como si iba a requerir contar una historia con un inicio, un desarrollo y un desenlace. Por eso lo poníamos. Pero también puede que simplemente si son formatos muy cortitos que los tienen súper sistematizados en cuanto a la estructura, pues que fluyan mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, hacer esa precisión por ahí. Ahora sí pasemos al ejercicio. No sé si queda clara la pregunta, por cierto. María volvió a subir la manito. ¿Quedó claro o tienes otra duda? Sí, no, sí quedó claro, pero ahora tengo otra duda. Porque en lo que yo quiero hacer, no es monólogo, no es conversación. O sea, sería así como una terapia. Yo soy de carrera de psicología y como que yo quisiera darles así como información en ese podcast. Por ejemplo, decía yo, hablar de sus derechos, porque acá en la comunidad a lo mejor el mismo ambiente, la misma forma de vida no les permite saber sus derechos a la mujer. Pero entonces aquí el formato ya no sé cuál sería en lo mío, como una plática o un pues documental. No, pues, ¿qué me aconsejan que sería? Pues María, te hago una pregunta. ¿Tú estarías siendo como la que da la información solita o tendrías como a algún invitado?
No, sería como que yo solita darles esa información. Y por ejemplo, ¿tú planeas hacer tu podcast tipo guionado o tú pones un tema y lo que te vaya surgiendo? Am, no, yo sería así como lo segundo, como un tema, porque un guión es así como poner preguntas. Bueno, yo así lo entiendo como un guión así de preguntar, pero como es un podcast, como pregunto, no me van a contestar. Entonces sería así como un monólogo, o bueno, es que también un monólogo es como que habla uno y contesta uno, ¿no? Pues no necesariamente, o sea, el monólogo es como tú estás indagando sobre un tema específico sobre derechos de la mujer y estás, o sea, profundizando en ese tema y podría aplicar el formato de monólogo. No sé qué Entonces le piensas. puedo poner ese de monólogo Sí, de anfitrión o Así nada es. más monólogo sin anfitrión. Yo creo que monólogo de anfitrión, porque sí sería interesante como plantear esa propuesta donde tú eres la experta, tú estás brindando, quizás cuentas una historia de un caso o quizás cuentas algo, una vivencia propia, pero después estás dando también herramientas terapéuticas, entonces es muy valiosa tu voz dentro de esa propuesta, entonces el anfitrión tiene que, pues es parte de todo lo que estás dando ahí en ese contenido, entonces yo lo pondría sin duda, sí. Y bueno, ya una última. Adelante, claro. ¿Ustedes qué me recomiendan? Porque sería muy tedioso a lo mejor 30 minutos para personas así como con muy poco tiempo, o sea, acá siempre andan como que andan para allí para acá la gente y trabaja y todo, y yo 15 minutos se me hace muy poquito porque no me alcanzaría el tiempo para pues dar una información así psicológica, y 30 minutos se me hace que no me escucharían o me empezarían a escuchar y ay, dirían, ay, qué aburrido, no sé, siento así. Ujú. Esa sería mi última pregunta, disculpen y bajo la mano. no, No. tranquila. Ahí yo te aconsejaría lo siguiente. Yo me lanzaría por hacer el formato largo de 30 minutos, pero si te da miedo de que no te escuchen, podrías hablar con alguien que tú sientes que podría llegar a escuchar tu programa. Es decir, si yo estoy haciéndolo, tu tema, de pronto piensa en alguien de tu comunidad que te pueda escuchar y hazle la pregunta, o sea, acércate a esa persona. Si tú sabes que de pronto tu vecina te podría llegar a estar interesada en tu contenido, pues ve y le preguntas como, oye, si tú escucharas un podcast sobre tales y tales temas, ¿tú crees que 30 minutos lo escucharías completo o cuál es tu tiempo? También, ¿no? Como uno tiene en su cabeza su audiencia, también de pronto es ponerse en esos zapatos de decir, de pronto en el transporte podrían tener tiempo y si tú dices que no tienen tiempo, entonces de pronto, ¿cómo puedo hacer que mi programa dure el tiempo suficiente? Yo entiendo que 15 minutos podría ser muy poco tiempo, podrías encontrar un punto medio entre 15 minutos y 30 minutos, pero lo que te digo, podrías preguntar porque eso sí le da a uno luces muy importantes en ese sentido. Muchas gracias a ambos. Con Con muchísimo gusto, gusto. claro que sí. Pasaríamos entonces a hacer el ejercicio para concretar como esto. Si quieres pasar la siguiente, porfis. Listo. Veo otra manita arriba. Sí, Eh, hola. Tengo una pregunta muy breve. Me gustaría preguntar sobre el formato de los podcasts. En nuestro podcast en Radio Huecoren manejamos lo que son las conversaciones, pero también las entrevistas. ¿Se pueden utilizar varios formatos dentro del podcast o ustedes recomiendan seguir como un formato único o específico para el proyecto? Pues de hecho, Pensamiento Espiral tiene varios formatos. Nosotros en Pensamiento Espiral hacemos conversaciones y hacemos entrevistas. Ahora, lo que yo te aconsejo, si todavía no lo has hecho, yo te aconsejo que escojas un formato porque es mucho trabajo cuando escoges más de un formato. Pero si es lo que se adapta a tu concepto, adelante, dale. Pero lo que te digo, implica más tiempo, más trabajo, más planeación. Entonces, por experiencia propia de nosotros, que también nos ha costado mucho más trabajo hacer varios formatos, mejor que se comprometan con uno solo, pero como tú quieras. Muy bien, súper, gracias.
Exacto. Y sí, yo también diría ahí como va a haber formatos que se presten más para contar el tipo y cubrir el tipo de voces que uno está interesado en cubrir, ¿no? Entonces, y la historia también lo va a pedir, o sea, de pronto es necesario que haya una conversación con una reflexión importante, como de pronto va a ser importante que haya una entrevista. Entonces, ahí yo también es importante quizás jugar. Obviamente la consistencia, como comentaba Angélica, es súper importante, pero pues también hay veces donde cierta flexibilidad puede permitir ampliar la forma en la que contamos historias y por lo tanto las personas que nos pueden escuchar. Entonces, para hacer este ejercicio y quizás responder también algunas de las preguntas y que ustedes mismos también puedan ir viéndolo desde la forma en la que más lo sientan correcto o natural a su proyecto, vamos a establecer, el resultado de este ejercicio va a ser responder cuál va a ser el formato o un formato tentativo, una duración tentativa y una frecuencia tentativa, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Acá les vamos a poner algunas preguntas de guía. No es necesario que las contesten todas, pero son preguntas para que ustedes piensen cuál podría ser la respuesta derivada de todas esas preguntas al formato. Entonces, ¿qué formato se adapta mejor a las historias que cuenta mi proyecto? ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo necesito retratar las voces de las comunidades, pues quizás una entrevista puede ser buena, o quizás pueda ser una historia de no ficción donde con mucha edición, con quizás un poco de estructura, con una entrevista orientada a buscar la historia, pues vamos contando esa historia desde maneras hiladas, ¿no? De pronto va a haber un narrador dentro de la organización que va a ir hilando las partecitas de la historia. Eso es algo que nosotros hacemos mucho, por ejemplo. O puede ser que la persona cuente toda su historia y desde la edición pues se cortan algunas partes para que sea mucho más corto y que tenga una coherencia de principio y desarrollo de desenlace, ¿no? Puede que esa sea una opción. Otra, que piensen, ¿cuáles son mis fortalezas como productor de audio, ¿no? Entonces, soy mejor yo en el diseño sonoro, puedo grabar atmósferas de la naturaleza, o de pronto yo soy músico, entonces a mí naturalmente me va a salir muy fácil componer una canción o componer alguna atmósfera sonora suavecita que vaya de la mano y que ayude como a imaginar lo que está pasando en un momento dado de una historia. O quizás yo soy un gran entrevistador y la gente se relaja mucho conmigo y les es muy fácil conectar y llegar a lugares muy íntimos en las charlas. Entonces, pues, si esa es mi fortaleza, yo me voy a ir con eso. O yo soy guionista, yo cuento historias y tengo una redacción muy buena, pues entonces me voy a enfocar en ese tipo de formato porque es una de mis especialidades. O si soy orador, si a mí me gusta y la gente me escucha y la gente confía en mí y la gente le gusta la forma en la que yo me expreso, pues puedo hacer un monólogo, quizás, ¿no? Puedo yo dar las herramientas desde mi conocimiento. Si yo soy un experto en el tema, pues claro que también puedo yo hacer un podcast de monólogo donde puede que haya alguna otra entrevista también de vez en cuando, ¿no? Entonces es jugar con eso. O también si son un equipo, si son varias personas, ¿cuáles son las fortalezas del equipo? Hay que jugarle a las fortalezas del conjunto con el que uno lo esté haciendo para que pueda ser algo que sea sostenible, ¿no? Para no lanzarse un formato que sea demasiado desafiante, donde yo voy a hacer un podcast tipo documental, pero nunca he hecho un documental en mi vida, ¿no? Entonces, pues eso es tratar de jugar nuevamente a nuestras fortalezas. ¿Cuánta experiencia tengo contando historias? ¿Cómo puedo adaptar el contenido de mi radio a este formato? Entonces, puede que ustedes en sus radios ya tengan, pues hacen de pronto entrevistas o hacen conversaciones, tienen diferentes segmentos, quizás pueden pensar una forma en adaptarlo. Digamos que ustedes tienen un segmento específico dentro de su programa de radio donde comparten una noticia de la comunidad o noticias de la comunidad. Pues se puede hacer la edición para que ese fragmentito sea el podcast y eso sea lo que la gente se acostumbre a escuchar desde su feed, o que sea, pues voy a compartir nada más la entrevista o voy a compartir el momento que tiene que ver con música local, si es algo que se está haciendo con música y música comunitaria, música local, no sé. Ustedes ya cada quien manejará los segmentos que existen dentro de su programa de radio y de pronto agarrar uno de esos puede ser suficiente para que eso se convierta en un podcast y eso les requeriría quizás menos trabajo y les permitiría mayor consistencia, ¿no? Esas preguntas plantearse en cuanto a formato, en cuanto a duración, cuánto tiempo necesito para contar una historia o transmitir la información, ¿no? Ahorita que nos preguntaban, siento que 30 minutos es mucho, pero 15 es muy corto, pues hay que pensar justamente cuánto creo yo que necesito en la menor cantidad de tiempo, pero sin que yo me sienta que estoy corriendo, sin que me estoy forzando, sin que me estoy tropezando con mi forma de hablar, con mi forma de contar las cosas, y que sea orgánico a lo que uno es capaz de sintetizar o si es largo, también largo, porque hay muchas veces que a la gente le gustan cosas más largas de escuchar y eso ahí ya requerirá como experimentación, ¿no? Y
Y bueno, esta también en duración, ¿qué tipo de personas me escuchan? Si son personas más jóvenes, pues no quiero como generalizar, pero puede que tengan una retención un poco menor a una persona que está acostumbrada a escuchar radio toda su vida y que ha escuchado la radio y que está acostumbrada a escuchar formatos e historias largas, ¿no? Entonces, por eso también hay que pensar en la duración. ¿Qué es la mejor forma en cuanto a tiempo para yo contar lo que necesito contar a la persona a la que se lo necesito contar, ¿no? Y por último, en cuanto a frecuencia, ¿cuánto tiempo tengo disponible para dedicarle al podcast? Esto es muy clave en cuanto a frecuencia. Nosotros, acá como experiencia también muy personal, nosotros empezamos con un podcast semanal y luego al ratito ya nos queríamos retirar porque era demasiado trabajo. Era demasiado trabajo, era edición de sonido, eran guiones, era investigación, era entrevista, ¿no? Entonces, y en ese momento estábamos también desplazándonos mucho por trabajo a comunidades rurales. Entonces, pues, logramos sacar una primera temporada haciéndolo semanalmente, pero para la segunda dijimos, hey, no, bajémoslo un poco a la frecuencia y lo empezamos a hacer de manera quincenal para que se estableciera una consistencia y que no hubiera un riesgo de que tuve un tema laboral y no pude seguir con mi podcast o con mi concepto y no subí un episodio por 30 días, ¿no? Entonces, piensen en eso. También piensen qué tan urgente es mi contenido. Si son noticias, de pronto quizás sí sea importante diario o semanal, pero pues tampoco es sobreexplotarse porque no sería funcional. ¿Cuál es la frecuencia con la que me puedo comprometer de manera realista para nunca fallar en la publicación, ¿no? Y en ese cronograma de publicación. Entonces, ya lo hemos ido explicando mientras que estamos hablando de esto. Ya hay algunas respuestas en el Padlet, pero la invitación sería a que pues los que falten, pues adelante también, ¿listo? Entonces, para no quitar mucho tiempo, vamos a hacer unos 3 minutitos nada más, porque todavía faltan algunas cositas, pero pues sí me gustaría que lleguen y se animen con más respuestas, ¿vale? Ya veo al menos 2 acá, vamos a leerlas mientras que pasan estos 3 minutitos, si te parece, Angie. Entonces, tenemos uno de formato de conversaciones y entrevistas, una duración de 30 minutos. Comenzamos realizando episodios más largos, 45 a 50, pero hemos reducido el tiempo y 30 minutos nos funciona mejor. La frecuencia quincenal, súper. Esas cosas son, como les decía, que sean claras, que sean realistas y que sean consistentes y que cumpla esos criterios, ¿no? De ser consistente y de ser, pues, realista, francamente, porque a veces es mucho trabajo. También tenemos de Radio Tlapali, monólogo de anfitrión, 30 minutos quincenal, listo. Entonces, ahí ya nos vamos aventurando con eso. Otra cosa que también puede ser muy interesante es que cuando uno sube su podcast, ahorita vamos a hablar de eso, vamos a tratar de movernos rápido, cuando uno sube su podcast a estas plataformas, hay una plataforma central que lo distribuye a los canales importantes, ¿no? Pero en esas mismas plataformas hay un medidor que indica la retención, es decir, cuánto tiempo estuvo escuchando la persona, ¿sí? Si mi episodio duraba 50 minutos, ¿hasta dónde llegaron? Y eso lo marca como con una curvita. Entonces, eso es algo que también les recomendamos mucho para que empiecen a de pronto experimentar, ¿no? Puede que hagan entrevistas, eso lo vamos a ver mañana, para preguntarle a la gente qué escucharían más. Pero también con estos medidores uno puede saber, no, pues mi retención, o sea, mi episodio de 50 minutos, un 30% de la gente llegó hasta el final. Pues entonces ya sé que debería de pronto recortar esa duración porque no va a ser tan funcional. Y para que lo tengan ahí, eso lo podemos compartir si es el caso, si es necesario. Eso es como lucen esos indicadores. El estándar de la industria más o menos está como entre un 65 y 70% de completitud, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, y con eso uno puede ir experimentando. Esa ha sido también nuestra experiencia. A veces es un poco de prueba y error, ¿no? Para encontrar como ese punto exacto donde la retención se amplifica y la gente llega a lograr recibir la totalidad o lo más importante del mensaje que nosotros queremos comunicar en un episodio determinado. ¿Listo? Entonces, quedan 40 segunditos para este siguiente ejercicio. Ya vimos más respuestas. Muchas gracias por su participación. Formato: conversaciones y entrevistas, duración de 15 a 20 minutos, episodios normales, y de pronto unos episodios largos de 30 minutos. Eso está bien. Eso a veces puede fluctuar también, como digo, depende de la historia y depende de lo que uno quiera contar. Entonces está bien ir experimentando, justamente. Quincenal al principio y con el tiempo pasar a semanal. Súper. Me parece bien esa idea de hacerlo quincenal para luego apuntarle hacia algo semanal, porque con eso uno puede ver también cómo es el flujo de trabajo de uno y qué tanto lo puede uno ir intensificando, ¿no? Entonces, bueno, ya se fue acabando el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que fueron enviando sus respuestas.
Perdón, ahí está el temporizador. Muchas gracias a quienes enviaron sus respuestas. Recuerden que pues estos ejercicios ahí también para que los puedan tener ahí, pues todo esto queda en este Padlet, ustedes pueden acceder a eso para que pues guarden sus respuestas y si eso les sirve para seguir profundizando, pues adelante, qué mejor. Y bueno, pasamos a un momento 3, ya casi cerrando el taller. Vamos, como decíamos, había una ruta de muchos pasos, acá no vamos a hablar tanto de grabación, tampoco vamos a hacer tanto de edición, porque eso nos tomaría muchísimo más tiempo, sino que vamos a enfocarnos en este último pedacito y en la próxima sesión al comienzo, en todo el tema de la difusión y esas estrategias que van de la mano de la publicación, que tienen que venir sí o sí para que la gente realmente escuche y que no pase que solamente escuche el podcast mis amigos muy cercanos y que mi audiencia sea de unas 5 personas, ¿no? Hay que pensar en cómo llegarle a más, ¿no? Entonces, en cuanto a este momento 3, vamos a hablar de la distribución de contenido con un feed RSS. Yo sé que esto va a sonar un poco, para quienes no sean tan amantes de la tecnología, puede sonar un poco raro, pero vamos a tratar de desglosarlo de la mejor manera para que quede claro, ¿ok? Realmente suena como así un poco apantallador, pero no lo es. Es bastante sencillo cuando uno lo va a ver. Entonces, básicamente, ¿qué es ese feed? Es un recurso para la distribución de contenidos que funciona en tiempo real y está basado en un lenguaje de programación específico. No nos vamos a meter en eso. ¿Qué es lo importante de eso? Que es un lenguaje de programación abierto que permite justamente que este formato sea tan democrático, ¿no? Que cualquier persona en el mundo con acceso a Internet pueda proyectar su voz, pueda proyectar sus ideas, su misión y su impacto desde este enlace. Es un enlace, literalmente. Entonces, esto es lo que nutre la libertad y lo democrático, el carácter democrático de este formato. Entonces, este feed, este enlace, se puede generar de manera manual, pero pues no nos vamos a meter en eso porque ahí se habría unas cosas de programación que ni yo podría explicar, pero que se puede generar automáticamente con un programa, ¿sí? Eso se llama, es un servicio de hosting de audio y funciona como un enlace donde se guardan todos los capítulos que tú subes, ¿sí? Funciona, se crea ese enlace y directamente cuando uno sube un capítulo se sube ese enlace y ese enlace se encarga de distribuirlo a Spotify, a Apple, a iVoox. Bueno, ahí hay muchas aplicaciones, ¿no? Pero pues por mencionar las principales. Y eso lo distribuye de manera automática. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, configurarlo para que simplemente yo subo mi episodio y ya estoy seguro que en cuanto lo haga, eso lo van a poder escuchar y se va a reflejar en todas las plataformas importantes como Spotify, por ejemplo. Para generar ese enlace, necesitamos crear una cuenta en un servicio de hosting. Hay algunos que son de pago, pero hay otros que son gratuitos. Acá ponemos un ejemplo. Anchor es gratuito, completamente gratuito. Hay otro, servidor que estaba empezando a crecer, que es basado en Asia, que se llama First Story, que también es gratuito y tiene varias funcionalidades. Mi recomendación personal es Anchor, ¿sí? Y por eso es que vamos a mostrar y vamos a compartirles unos videos para que los revisen con calma, porque nos quedan 15 minutos, para que es un paso a paso súper desglosado, para que ustedes puedan hacer eso como una especie de tareita opcional para la sesión de mañana. Entonces, como decía, este enlace se encarga de que el archivo MP3, eso que ustedes suben, le llegue a todo el mundo en tiempo real, básicamente. Esto almacena la información de cuántas personas descargaron, de dónde los están escuchando, cuánto tiempo escucharon y cuándo dejaron de escuchar, cuándo se retiraron del capítulo y otros datos demográficos que les permiten también justamente entender a quién le están hablando. Entonces, pasemos a la siguiente, Angie. Listo. Entonces vamos a mirar ese paso a paso, como para que quede más aterrizado esto que nos explicó Juan. Entonces, lo primero, supongamos que ya grabé mi podcast, ya lo edité y el paso siguiente es descargar el episodio final. Tiene que estar descargado en MP3 en mi dispositivo. Después, lo que voy a hacer es escoger este servicio de hosting que nos comentaba Juan, que hay muchos que son gratuitos. Aquí los que les puse estas opciones, todas son gratuitas. La que nosotros utilizamos es Anchor, que es súper fácil de utilizar y ahorita les vamos a mostrar cómo se ve con el ejemplo de pensamiento espiral, pero pues está iVoox, Mixcloud, todas estas son gratuitas. Lo siguiente es registrarse, normal como uno se registra a una red social, a cualquier pues plataforma, metes tu mail, generas tu contraseña y te registras. Ya habiéndote registrado, el hosting te va a generar el RSS feed,
dije 3 veces, RSS feed, automáticamente lo hace el hosting. Lo siguiente es que tú manualmente, o sea, te va a aparecer en pantalla los diferentes plataformas de streaming tipo Spotify, Apple, Podimo, y tú lo que tienes es que copiar el enlace y pegarlo en unos espacios que van a estar provistos ahí mismo en el hosting. Y lo último es publicarlo, y ya el mismo hosting lo que hace es distribuirlo a todas las plataformas que tú decidiste escoger y ya automáticamente se publica. Ahora, nosotros acá tenemos un video que explica ese paso a paso, que les vamos a mandar el link por el chat, pero si quieres, Juan, compartes yo se los pantalla paso. y nos muestras cómo bueno, se ve el Anchor. Sí, claro que Ajá. sí. Entonces, si quieres. Para que sea como más aterrizado. Voy a dejar el link del videíto por si alguien lo quiere revisar en el chat. Listo. Entonces, ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, bueno, básicamente así es como luce todo cuando ya está configurado. Anchor les va a generar un sitio web chiquito que va a ser anchor.fm diagonal el nombre de su proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá, una vez que ya está configurado, les va a salir para Amazon Music, para Apple, para Castbox, para Google Podcast, para Spotify, bueno. Y aquí van saliendo todos los episodios con sus descripciones y demás. Lo que les quería mostrar, déjenme tantito, entro aquí, es cómo luce más o menos esto. Entonces, uno entra a Anchor, algunas ya empiezan a tener como una plataforma para monetización, pero pues todavía no está del todo disponible en América Latina. Pero entonces acá, esto es lo que básicamente ustedes, acá es el sitio donde se van a registrar, ponen su correo, ponen su información, y acá en esta parte donde está el iconito, donde dice configuración, van a hacer clic, actualiza la configuración o disponibilidad del podcast, mejor dicho, hacen clic en disponibilidad del podcast, y acá les va a salir la distribución mediante RSS. Este es el enlace que ustedes simplemente van a tener que pegar según les muestre. La página misma tiene como un paso a paso donde se les explica y un tutorial paso a paso. Igual como les decía, Angie va a estar compartiendo por el chat ese video, ese tutorial. Esto es tan sencillo que se puede hacer desde el celular sin ningún problema. ¿Alguna pregunta? Veo que se abrió por ahí un micrófono. Correcto. Entonces, así luce un poquito la plataforma y van a poder ver en general su panel de control y demás, pero como les decía, la plataforma es muy intuitiva, es muy fácil de usar y no creo que suponga demasiada dificultad. Sin embargo, si hay alguna dificultad, pues vamos a dejarles ese tutorial para que lo hagan y como verificación, pues dejamos una pequeña tareita para que lo puedan subir también al link donde hemos hecho todas las actividades de clase, del taller, pues, donde dice enlace RSS y micrositio. Ahí ustedes pueden dejarlo copiado para que podamos ir viendo cómo lo logran. Si tienen preguntas, igual vamos a destinar un espacio, incluso ahorita mismo, para preguntas, y para el comienzo de la próxima sesión de mañana vamos a hacer ese seguimiento para ver cómo les fue y si tienen preguntas y si acaso hacemos acá un paso a paso rápido para configurar un podcast genérico para que todos lo puedan ver. No lo hacemos ahorita por cuestiones de tiempo, pero pues básicamente la tarea quedaría así. Utilizando el tutorial provisto en la sesión, crea tu propio feed RSS utilizando, por ejemplo, el servidor gratuito Anchor. Nuevamente, yo les recomiendo mucho Anchor porque es gratis y no va a haber ninguna dificultad en ese sentido, y hay muchos otros que cobran y pues me parece que es parte, o sea, el que se cobre pues es parte de las barreras que empieza a haber y que no es lo ideal que pase, me parece a mí. Entonces, yo me iría con los que todavía preservan esa gratuidad, perdón. Asegúrate de ponerle un nombre a tu podcast ahí en la configuración, en la descripción. Te va a permitir publicar de pronto un clip de prueba para que ustedes puedan ver cómo sale en Spotify y en las demás plataformas, un episodio corto, algo que ya tengan, quizás ya tienen montado el podcast, como es el caso de algunos de los proyectos que nos compartieron por aquí. Añadan una descripción de qué se trata, quizás pueden usar eso, justamente estos ejercicios que les mostramos hoy de consolidar y delimitar. Creo que podría ser un muy buen espacio para que los pongan.
y pues opcionalmente una imagen o logo que identifique ese proyecto. Obviamente eso puede tomar más tiempo, pero si no lo tiene, pues no pasa nada. Con que al menos haya una propuesta de prueba de que vieron cómo funciona este sistema, pues ya eso les puede ayudar muchísimo para simplemente empezar a moverse con una propuesta tentativa. Y bueno, Así ya... es. Yo quería agregar ahí una cosa. Sí, dale, dale. De pronto para los que tienen su radio comunitaria y ya tienen de pronto los episodios grabados en algún dispositivo, pues sería muy chévere que si ya lo pasan a través de la radio, sería muy chévere incursionar en el tema digital y hacer la tarea de empezar a ver cómo funciona esto, porque nuevamente van a estar disponibles en más plataformas, van a tener la posibilidad de llegar a una audiencia diferente, tal vez global, entonces chévere que podamos hacer el ejercicio de tarea. Gracias. Sí, no, súper importante observación, Angie. Entonces, y pues la idea sería que, o sea, como tal la tarea, pues suban esos enlaces, ese micrositio que les mostré que generó, por ejemplo, para Pensamiento Espiral, lo suban en el enlace donde hemos compartido todas las sesiones, todas las actividades hasta ahorita, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, ya si quieres pasamos a la última. Y bueno, literal es un espacio para preguntas, si hay algo que no quedó claro, si hay algo que quieren que se profundice, pues quedan unos 8 minutitos para ese propósito. ¿O si todo está claro? Bueno, súper. Igual también por Yo el chat. otra vez. Sí, Es que María. estaba buscando la manita, pero me ganaron. Entonces, yo nunca he hecho uno. Entonces, voy a la liga, veo el tutorial y luego me registro en Anchor y trato de hacer un podcast. ¿Sí? Y le pongo el logo. Esa es la tarea. Esa ¿sí? es, tal cual. Y Okay. como trabajo porque nosotros podamos verlo, si necesitan alguna revisión, pues que nos dejen el enlace ahí para confirmar que todo se ve correctamente, bueno, ¿no? Pero sí, básicamente esa sería la tarea. Si no tienes de pronto ya contenido grabado, pues puedes subir un mini clip como de prueba simplemente, ¿no? Pero si ya tienes algo, pues adelante a subirlo ahí, claro que sí. Pues muy bien, Angélica y Juan Diego y Sala 4. Gracias. Mañana nos vemos. Así es, nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias, María. Excelente, muy buen trabajo y muy buena aportación de todas las personas y sin duda la idea de poder ir llevándonos de la mano para ir creando todo, pues resulta bastante interesante. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo. Adelante, Leonardo. Hola, buenas tardes. Para empezar, quiero decir muchas felicidades por lo de su proyecto. Yo soy Leonardo Montiel, del equipo de prensa de la facultad, y tengo justamente 3 preguntas que me gustaría hacerles. Espero que las puedan responder. La primera pregunta es respecto a cuál ha sido el mayor reto en desarrollar un podcast, especialmente en la divulgación de la cultura indígena, como es que lo hacen ustedes, porque actualmente creo que el mundo no está tan conectado con estas narrativas. Bueno, súper buena pregunta, Leonardo. Un gusto saludarte. Pues sí, justamente como comentas, yo diría, y seguramente Angie me puede complementar también ahí, yo diría que uno de los grandes retos ha sido, sí nos hemos encontrado con mucho racismo, desafortunadamente, ¿no? Personas que de pronto desacreditan cierta información, que de pronto hacen juicios, que sí, básicamente niegan la importancia o la relevancia que puede haber desde una sabiduría ancestral, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos. Sin embargo, pues también, así como ha habido como cierta renuencia de algunas potenciales audiencias a escuchar o a querer tomarse el tiempo de entender lo que está diciéndose ahí, también como eso hay muchas personas que sí están empezando a querer, y en nuestra experiencia, a querer conectar más masivamente con esas ideas.
A nosotros nos pasó eso justamente después de una experiencia de sanación muy, muy especial, muy bonita que tuvimos tanto Angélica como yo, que se nos abrieron muchos espacios, empezamos a sentirnos muy conectados y se surgió el proyecto de manera muy natural. Entonces, así como ha sido nuestro caso, nos hemos topado con que la gente que escucha es un reflejo de una búsqueda similar, ¿no? Entonces, hay de los dos lados. Otro reto que yo me he topado es a veces cuando vamos, pues hace poco, por ejemplo, estuvimos en el caso de una entrevista con un sabedor del Amazonas, de la Amazonía colombiana, ¿no? Entonces, él no hablaba muy bien el español, porque él era súper políglota, hablaba como 4 lenguas indígenas y pues el español no era, digamos, que su prioridad. Entonces, pues un reto ahí fue como justamente escuchar las historias del sabedor sin tergiversar el significado. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Haciendo todas las preguntas que te puedas imaginar. Si nos decía una oración, preguntar bien de quién estaba hablando, cuál fue el resultado de lo que él estaba escribiendo ahí, para justamente no tergiversar el significado, ni las palabras, ni la intención, y que eso no genere como una perspectiva pues que no es real de lo que él estaba diciendo, que no es real de la transmisión del conocimiento que le está compartiendo. Entonces yo diría que esos son algunos de los retos, como decía, pues la recepción de algunas personas y pues justamente la comunicación. A veces las barreras lingüísticas pueden ser complejas, pero pues es algo que se puede sortear ahí con mucho tiempo y con dedicarse justamente a escuchar con mucha atención toda la maravilla del conocimiento ancestral de todos los territorios y que nos llama a conectar más profundamente con la naturaleza y con la propia historia de los territorios, ¿no? Claro, sí, bueno, me parece muy interesante lo que dices. Igual, la otra pregunta que tengo gira en torno a la creación de los podcasts. Los podcasts han permitido la conexión de estas comunidades que antes no la tenían con la transmedialidad y la globalización. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que ha traído la creación de estos podcasts en las comunidades marginales? Bueno, si quieres contestar esa tú, Angie. Pues se me ocurre, lo principal es poder nuevamente, como tenemos la posibilidad de que esto esté online y pues la difusión es básicamente global, o sea, nosotros nos escucha gente de Japón, de Alemania, que nosotros diríamos como, ay, wow, de dónde salieron estas personas, pero están interesadas en nuestro contenido y lo curioso es que están interesadas en el conocimiento ancestral. Entonces yo creo que sobre todo es poder pues maximizar el alcance del conocimiento ancestral enfocado en el medio ambiente. Yo creo que es lo más importante en ese sentido. Y yo también diría ahí, porque me parece una pregunta súper importante, porque hay mucho debate en cuanto al riesgo que puede haber con la tecnología, básicamente. O sea, como que puede haber también una contradicción con el hecho de usar tecnologías que no son creadas en nuestras regiones. Si eso puede plantear algún tipo también de pensar de colonización, de cómo estamos relacionándonos si nosotros no somos los creadores de esa tecnología y simplemente la estamos adoptando, ¿no? Que si alguien se beneficia de eso también, sin duda habrá personas que se benefician de eso. Pero lo que las conversaciones, y eso lo preguntamos también mucho en las entrevistas antes de y durante, es cuáles son las percepciones que tienen los diferentes liderazgos sobre este tema. Entonces hemos encontrado por un lado que y bueno, acá en los proyectos que ya trabajan con comunidades indígenas también yo creo que pueden hablar muy, muy directamente sobre estas cosas, pero por ejemplo, estábamos hace poco en una entrevista con un indígena Kogi de la Sierra Nevada, de acá, pues de Colombia, en el norte, que es un pueblo que básicamente estuvo muy aislado por siglos, ¿no? Y es de los que más preservó la cultura, porque vivían en las partes altas de la sierra, entonces se lograron preservar a las dinámicas de conflicto armado de Colombia, por ejemplo, el narcotráfico y demás, que es muy preponderante en esa región. Y de un tiempo para acá ellos empezaron a bajar, y lo que nos decían, los que nos decía este líder es como que en su perspectiva sí hay una potencialidad muy importante de transmitir un conocimiento y de transmitir un mensaje a través de las redes sociales, ¿no? A pesar de que ellos también son conscientes de los vicios que puede generar y que relacionan con dinámicas de consumo o de depredación para la fabricación de un celular, por ejemplo, pero que ellos también son conscientes de la necesidad quizás de encontrar un puente
entre esos conocimientos para difundir algo que es urgente, que empecemos a reflexionar y que empecemos a tener conversaciones en torno a la naturaleza y a la forma en la que regeneramos nuestro vínculo desde donde nos corresponda a cada quien, desde nuestras historias personales, desde nuestras nacionalidades y etnicidades. Entonces, ahí hay un puente interesante que se tiende entre esa tradición oral y este formato también auditivo que evoca muchas emociones desde el audio y desde el sonido en sí mismo. Muchas gracias. Por último, y justo que mencionas esto del narcotráfico y que las comunidades ahora se han tal vez atrevido o se han abierto más a tal vez este mundo occidental del que antes no formaban parte o de manera tan fuerte o intrínseca, me gustaría preguntar, ¿cómo creen que equidista la comunicación cultural y el pensamiento político dentro de estas comunidades? ¿Creen que la creación de este tipo de contenidos incentiva el pensamiento crítico en lo que respecta a la política? Pues sin duda me gustaría pensar que sí. me gustaría pensar que sí, claro, porque yo diría que al ser voces que no se escuchan, por ejemplo, hace poco, nosotros, bueno, como comentaba, nosotros entrevistamos liderazgos indígenas, pero también liderazgos ambientalistas y líderes sociales, porque en el caso de Colombia, a los líderes ambientalistas es uno de los países más peligrosos para ser líder social, ¿no? Líder ambiental. Creo que es una situación similar con lo que pasa en México. Y yo creo que, por ejemplo, hicimos un episodio hace poco sobre la protesta pacífica que lleva un pescador artesanal acá en Bogotá desde hace más de 10 años por el caso de la construcción de una represa hidroeléctrica. Y lo que vimos fue, pues es un episodio que fue muy difícil emocionalmente trabajar, pero lo que veíamos es que la respuesta fue muy interesante porque muchas veces la gente no es consciente de, no sé, pues uno piensa la energía hidroeléctrica, pues en teoría es una fuente más verde de lo que podría ser el carbón, el petróleo, el gas, ¿no? Pero sin embargo, pues hay un montón de depredación y de despojo asociado a la construcción de una represa hidroeléctrica y quizás es algo que uno no tiene tan presente porque no se cubren los medios tradicionales tan fácilmente. Entonces, esta fue una voz que, por ejemplo, permite, y nos han escrito muchas personas a decir como, pues esto me replanteó mucho de la forma en la que yo observaba el tema, el debate energético, por ejemplo, y que genera un mayor pensamiento crítico, diría yo, a la hora de entender cuáles son los movimientos políticos y cuáles son las propuestas de esos movimientos políticos, y pues qué mejor que escuchar de las voces de los territorios, ¿no? Acá en Colombia se habla de que hay muchas Colombias, está la Colombia urbana, está la Colombia rural, está la Colombia indígena, y estas últimas dos están muy desconectadas de la Colombia rural, de la Colombia urbana, perdón. Y yo creo que esa dinámica pues también es muy común en los países de nuestra América Latina, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, escuchar esas voces de las necesidades que muchas veces la política impone desde tecnocracia, por poner un ejemplo. Entonces yo esperaría que esto contribuya a un cambio en ese sentido. Muchas gracias. A ti. Bien, gracias, Leonardo. Angélica, Juan Diego, ¿alguna idea para dar por concluida la sesión del día de hoy? Obviamente la invitación es para el día de mañana a partir de las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, en este mismo link para la segunda parte de este interesantísimo taller, en donde pues nos están abriendo la puerta para tener pues todos los mecanismos, la forma pues de llevar nuestra voz a un plano digital y sobre todo que se mantenga ahí vigente, que creo que eso es lo más interesante. Al final del día, el contenido es lo que hoy está siendo el eje medular, y a raíz de la pandemia se dieron todas las posibilidades. La cuestión post pandemia hoy nos está quizás obligando un poquito a ser más cuidadosos con la parte de la calidad del sonido, pero el eje sigue siendo el contenido, y de ahí emana todo lo demás: la viralización, generar comunidad, encontrar otros vínculos, redes. Y entonces yo creo que este tipo de información como la que hoy estamos haciendo, los ejercicios que hoy estamos desarrollando, la tarea que se nos queda resulta fundamental.
Muchas gracias, Gabriel. Sí, yo no creo que haya mucho más que añadir. Agradecerles a todos quienes compartieron este espacio y pues nos estaríamos viendo mañana para dar seguimiento a estas actividades. Quedan varios ejercicios más que yo creo que pueden ser muy provechosos para todos. Entonces, pues los esperamos acá mañana también a la misma hora. Y muchas gracias, Gabriel, nuevamente por el espacio, por la invitación y por recibirnos aquí. La verdad es un honor para nosotros. Muchas gracias. Pues las puertas están abiertas, ya lo saben, y siempre es un gusto poder contar con gente que a través también de la experiencia propia, de los logros, nos hacen pensar y considerar que sí se puede desde nuestras respectivas trincheras. Muchísimas gracias Juan Diego Beltrán, Angélica Daza, Juan Diego Beltrán. El día de mañana estaremos dando continuación a la segunda parte de este taller, que la verdad resulta muy interesante. A todos los asistentes y a todos los asistentes, a todos y a todas, les agradecemos mucho la atención y nos encontramos el día de mañana en este mismo link a partir de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos, pasen una feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Que estén Chao. bien.